Esto es Video Shorts XD, trayendo una novela o fanfic. Si les gusta dejen su like y comenten para seguir subiendo. Estas novelas o fanfic no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Muy bien, comenzamos. Capítulo 62. Airi y Xia. Buenas noches. Es un día desafortunado para Blaise. Tras pocas horas de navegación, su barco se topó con una gran tormenta y se vio obligado a desviarse del rumbo original. Debido a ello, su viaje a Arabasta se retrasará unas horas más. Dada la situación, parece que el enfrentamiento entre él y Sakazuki es inevitable. Unas pocas horas son más que suficientes para que la nave de Sakazuki acorte la distancia entre ellos. A diferencia de su nave estándar, la de este último es de clase de batalla 1. Está predestinado, pensó Blaise. Blaise confía en su fuerza, no tiene por qué temer la habilidad magma de Sakazuki, pero cuando se trata de Aki, es impotente. Aunque Sakazuki puede no ser tan fuerte como se le veía en la línea temporal original, es innegablemente un oponente formidable. Cuartel General. Sengoku se frotó las sienes con frustración al terminar su llamada. Sabía que Blaise no había hecho nada malo, pero es un problema cuando no escucha las órdenes. ¿De verdad no vas a hacer nada?, preguntó Garp, sentado frente a Sengoku. ¿Qué puedo hacer? Ya se lo dije, está solo, exclamó Sengoku. Sakazuki no dudará en matar a Blaise. Ambos son personas con opiniones completamente opuestas y personalidades inflexibles, no se detendrán hasta que uno de ellos muera. Blaise morirá si no hacemos nada. Planeo enviar a Kusan al rescate. Garp habló con un tono bastante serio. Si lo envías, ¿qué aprenderá Blaise? Solo cuando se dé cuenta de sus errores, comprenderá sus errores. Además, necesita entender que no está por encima de los demás. Y si no cambia esa actitud, no sobrevivirá aunque lo cuidemos. Sengoku expresó sus pensamientos. Aunque las acciones de Blaise siempre lo enfurecen, sabía que Blaise es fuerte y tiene un gran potencial para convertirse en almirante en el futuro, así que no lo dejará morir tan fácilmente. Garp asintió, comprendiendo las palabras de Sengoku. Le diré a Kusan que lo salve solo en el momento crucial. Ambos son veteranos con incontables años de experiencia, conocían la personalidad de Blaise y lo que se debe hacer para corregirla. Garp era como Blaise cuando se unió a la marina, así que comprende sus acciones mejor que nadie. Pronto, Garp llamó a Kusan y le explicó la situación. El problema es que Kusan está en el Nuevo Mundo, le tomará tiempo llegar a Arabasta. Aparte de Kusan, el único que puede detener a Sakazuki es Kizaru, pero él tampoco está en el cuartel general ahora mismo. Los almirantes actuales pueden detenerlo, pero todos son veteranos, salvo Sengoku, y no se desviarán de su camino para salvar a un niño. Esperemos que Kusan llegue a tiempo. Al anochecer, se pudo ver a Blaise entrenando en la cubierta del barco. No había ningún tipo de nerviosismo ni miedo en su comportamiento, a diferencia de los demás soldados de la marina de su unidad. Él comprende su angustia. Aún así, preocuparse no los llevará a ninguna parte. Su única opción era afrontar la dificultad y prevalecer. En ese momento, dos pequeñas siluetas entraron sigilosamente en la cubierta donde entrenaba. Blaise las percibió con sensibilidad. No eran otros que los dos niños que se encontraban entre las 5 personas comunes. Vestían ropas sencillas y parecían escuálidos para su edad. Ambos se parecían un poco, si Blaise no se equivoca, son gemelos. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Blaise, dándose la vuelta. Su repentino giro los dejó atónitos y el miedo se reflejó en sus rostros. Uno de los dos, el valiente, se adelantó mientras el tímido se escondía detrás del otro. Señor Marine, queremos agradecerle por enviarnos a casa. El valiente, inesperadamente, agradeció con una voz dulce. Riendo levemente, Blaise dijo, no es necesario. Como marine, es mi deber proteger a la gente común como ustedes. Se agachó y les preguntó, ¿cómo se llaman? Soy Airi y este es mi hermano pequeño, Xia, respondió la valiente Airi con ternura. Oh, Blaise se sorprendió un poco al reconocer que la valiente era una chica y el tímido su hermano. Aunque eran esclavos de la nobleza mundial, aún no habían perdido la inocencia. Si no se equivocaba, solo lo fueron por un corto tiempo antes de escapar. Entonces Blaise les preguntó, ¿cuándo los capturaron y cómo? Airi pensó un momento antes de responder, no lo sabemos. Solo salimos a jugar, pero de repente perdimos el conocimiento y, al abrir los ojos, estábamos ante innumerables miradas indiscretas. Fue aterrador. Después de eso, nos obligaron a hacer cosas que a mí y a mi hermano pequeño no nos gustan. Pero si no hacemos lo que nos dicen, nos darán una paliza. Hablando hasta este punto, Airi rompió a llorar. Blaise suspiró y tomó sus manos entre las suyas. No te preocupes.
Ahora estás a salvo. Sean cuales sean las circunstancias, tienes que ser fuerte y valiente. Secándose las lágrimas, Airi habló, sí, no lloraré. Mi padre también me decía lo mismo cuando era pequeña. ¿Qué están haciendo tus padres? ¿Estarán en casa cuando llegues?, preguntó Blaise con curiosidad. No sé qué tal papá, ya que suele salir y solo vuelve después de unos meses. Pero tenemos una madre preciosa que nos cuida. Hace años que no la veo, estoy segura de que nos echará mucho de menos. Por supuesto. ¿Qué madre no echaría de menos a sus pequeños?, respondió Blaise riendo. No sé por qué, pero los encuentra adorables. ¿Recuerdas dónde está tu casa? Sí. Nos alojamos en un pueblo precioso llamado Nanoana. Tengo muchos amigos allí. Nanoana. Blaise conocía muy bien esta ciudad portuaria. Es la entrada principal a Arabasta, lo que la convierte en un blanco popular para los ataques piratas. Con razón, estos dos fueron capturados por los traficantes de esclavos. Capítulo 63. Choque. Al caer la noche, Blaise y su unidad llegaron a las proximidades del reino de Arabasta. Pero una gran crisis los siguió. No se sabe cuándo el barco de Sakazuki los alcanzó. De no ser por la tormenta, podrían haber soltado a los 5 esclavos nobles mundiales y escapado de la persecución de Sakazuki. Pero ahora, aunque quisieran, no pueden escapar del acorazado de Sakazuki. Están acorralados sin ruta de escape. Sakazuki estaba de pie en la cubierta del barco, fumando un puro mientras su abrigo de marine ondeaba con la brisa marina. Con una gorra marinera estándar y un temperamento adusto, parecía un villano típico. Mirando fijamente a Blaise, ordenó a los soldados de su barco, ¡fuego! Sin objeciones, los marines comenzaron a disparar contra el barco de Blaise. Sin molestarse, Blaise llamó a Regis y Joto. Regis, eres responsable de enviar a Airi y Sia a su casa. No debería pasarles nada. ¿Puedo confiar en ti?, preguntó Blaise, mirando fijamente a Regis. Los enviaré sanos y salvos a su casa, incluso si eso significa perder mi trabajo como marine. Regis le dedicó a Blaise un saludo militar. Llevaba más de 6 meses siguiendo a Blaise y sabía qué clase de persona es su capitán. Lo respeta por sus convicciones y su valentía. Por ahora, incluso al enfrentarse a alguien de mayor rango y fuerza, no se inmutó. Así es como debe ser un marine, fiel a sus creencias. Por primera vez, un sentimiento de justicia se apoderó de su corazón. También comenzó a comprender la clase de justicia en la que cree Blaise. Joto, eres responsable de los otros 3. ¿Tienes alguna opinión?, preguntó Blaise. No, respondió Joto. En realidad, quería rechazar la petición de Blaise, pero no era tan valiente. Blaise negó con la cabeza para sus adentros al percibir la reticencia de Joto. No era tan firme como Regis, por eso Blaise le confió a Airi y Sia. Pero aparte de Joto y Regis, no puede confiar en los demás soldados de esta nave, ya que no son lo suficientemente fuertes. Miró a Airi y Sia. Prometió enviarlos a casa sanos y salvos, pero en esta situación, solo podía confiarlos a Regis. Señor Marine, llamó Airi, mirando a Blaise. La tensa atmósfera los asustó un poco. No se preocupen. Él los llevará a ambos a casa sanos y salvos. Blaise le revolvió el pelo y se dio la vuelta. Caminando hacia la popa del barco, dijo, yo los distraeré. Capitán Blaise, espero que salga victorioso, gritó Regis, apretando el puño. Vámonos. Blaise agitó la mano. La nave de Sakazuki comenzó a disparar el cañón, pero ninguno de ellos impactó en su nave, ya que estaban fuera de alcance. Querían disuadir a su unidad y ganar sin luchar. Cualquier unidad de marines estaría asustada ante la presión de una nave de clase batalla y un oficial con rango de vicealmirante. Por eso también Blaise decidió enfrentarlos, solo. No quería implicar a los soldados de su unidad, pues sabía que Sakazuki es de esas personas que no muestran compasión y son despiadadas, incluso siendo marines. Durante la guerra de la cumbre, Akainu mató a cualquier marine que contradijera sus creencias, e incluso ejecutó a un soldado por abandonar su puesto por miedo. De no ser por Shanks, Koubei también habría perdido la vida. Blaise saltó del barco y se quedó en el aire mientras su nave seguía navegando. Blaise y Sakazuki se miraron. Había destellos en el aire mientras todos a su alrededor empezaban a sentir calor. Ninguno hizo el movimiento, pero la presión misma empezó a sofocar a los marines comunes. Los soldados del barco de Sakazuki tragaron saliva. No esperaban que el oficial de nivel capitán les infundiera miedo. Habían participado en innumerables batallas, pero al enfrentarse a la solitaria figura de Blaise, se sintieron diferentes. ¿Qué hacen? Disparen al barco. Que ningún criminal escape hoy.
ordenó Sakazuki y saltó del barco. Blaise actuó. Llamas brotaron de sus manos y, concentrándolas en su puño, golpeó el mar bajo sus pies. ¡Bum! Una densa columna de fuego surgió de ambos puños y golpeó el agua. La temperatura extrema convirtió el agua en niebla, envolviendo toda la región. Al anochecer, la niebla ocultaba perfectamente la zona y actuaba como cobertura. Pronto, toda la unidad de Blaise, junto con el barco, desapareció de su vista. No los alcanzamos. Apunten a su última posición y disparen. Los oficiales de la marina ordenaron a los soldados disparar a ciegas. Como estaban cerca del puerto de Nanohana, su enfrentamiento atrajo a los habitantes del pueblo. ¿Qué está pasando? Los residentes discutían, pero no podían ver, pues la niebla les impedía la vista. Blaise no esperó a Sakazuki y comenzó a lanzar su mejor ataque. Sabía que perder el tiempo y ganar tiempo no serviría de nada. Llamas brotaron de su cuerpo y se arremolinaron a su alrededor con una fuerza abrumadora. El calor era tan intenso que los marines presentes en la nave de Sakazuki comenzaron a sudar copiosamente. Incluso Sakazuki frunció el ceño, sorprendido por la fuerza de Blaise. Podía notar que la temperatura de las llamas era cercana a la de su habilidad magma. Las llamas alrededor de Blaise se concentraron en un solo punto y comenzaron a tomar forma. Un pájaro de fuego se materializó. Era tan alto como un humano de 1.80 metros y tenía una envergadura enorme. El pájaro de fuego era de un rojo intenso con humo dorado alrededor de sus bordes. No parecía una criatura aterradora, sino más bien una criatura noble. Esto es. Los marines a bordo estaban atónitos ante la habilidad de Blaise. No solo ellos, los residentes que observaban también quedaron atónitos ante la repentina aparición de un enorme pájaro de fuego. Aunque la niebla les nublaba la visión, era difícil pasar por alto la cosa ardiente que revoloteaba en el cielo. Sakazuki. Con un rugido enorme, Blaise ordenó al pájaro de fuego que atacara a Sakazuki, quien se encontraba frente a su nave. El pájaro de fuego voló hacia Sakazuki y exhaló una enorme ráfaga. Las llamas se precipitaron rápidamente, cargando una fuerza intensa y un calor extremo. Ante el ataque, los marines detrás de Sakazuki estaban aterrorizados, como si su fin se acercara. Pero Sakazuki se mantuvo en su lugar y contraatacó el golpe con el suyo. Loto carmesí mordedor de perro. El puño de Sakazuki se transformó en magma puro con la forma de una cabeza de perro con colmillos y se expandió hacia las llamas como un cohete, destrozándolas por completo. Capítulo 64. Batalla intensa, Sakazuki vs Blaise. El ataque de Sakazuki no se detuvo tras destruir el aliento de fuego, sino que continuó hacia adelante y golpeó al pájaro ígneo que revoloteaba en el aire. ¡Bam! El impacto creó una onda expansiva que transportaba un calor extremo. Al colisionar, el pájaro ígneo se fragmentó en innumerables pequeñas llamas carmesí que cayeron sobre Sakazuki y los marines que estaban detrás de él. Control de llamas. Es una habilidad que Blaise adquirió con mucha práctica. Puede controlar las llamas dentro de cierto rango incluso sin contacto. No es como despertar, lo hizo posible gracias a su perfecta manipulación del calor. Su cuerpo emite un calor intenso que se extiende y cubre un rango específico. Dentro de este rango, puede controlar las llamas, pero solo hasta cierto punto. ¡No! ¡Nos cae encima! ¡Todos a cubierto!, ordenó un oficial de la marina mientras los soldados a bordo escapaban de las llamas. Como las llamas no tenían mucha fuerza, simplemente incendiaron todo al contacto. Sin preocuparse por los marines que lo seguían, Sakazuki corrió hacia Blaise y le lanzó un puñetazo. Su puño magma se convirtió en un ataque con toda su fuerza. Blaise contraatacó el golpe con el suyo, creando una densa columna de fuego. Las llamas adoptaron la forma de un puño y se estrellaron contra el puño de magma de Sakazuki. ¡Boom! La colisión desencadenó una enorme explosión y generó una onda expansiva de calor que se expandió en todas direcciones. El calor lo envolvió todo en un radio de 500 metros y lo convirtió en una región volcánica. Incluso los habitantes de Nanohana, a cierta distancia de la batalla, sintieron la abrasadora temperatura. Esto no impidió que Blaise y Sakazuki se enfrentaran, continuaron forcejeando. Sakazuki lanzó otra ola de magma contra su puño mientras Blaise hacía lo mismo. ¡Ah! Rugiendo con todas sus fuerzas, Blaise elevó la temperatura de las llamas y las condensó en su puño tan rápido como pudo. Un solo enfrentamiento basta para medir la capacidad de magma de Sakazuki. La temperatura de su magma es mucho más intensa que la de sus llamas, pero no es suficiente para agujerear su ataque como lo hizo con Ace. Pronto, el puño de Blaise desvió el magma. Eso no significa que Blaise sea tan fuerte como Sakazuki. Sabe que este último no cubrió su ataque con Aki.
Si lo hubiera hecho, Blaise habría perdido su ventaja. Además, sus llamas son ligeramente más débiles que las de Sakazuki. Esto no desanimó a Blaise, pues sabía que la temperatura de sus llamas aumentaría una vez que el atributo potencial de su fruta del diablo superara el límite de 40. En realidad, Sakazuki estaba impactado por el poder de la fruta del diablo de Blaise. Pensó que su magma triunfaría sobre la llama de Blaise, pero fracasó. Es decir, la llama de Blaise es tan fuerte como su magma. Lo que no sabía es que la llama de Blaise no era tan fuerte como su magma, pero tenía un control superior sobre la manipulación del calor. Tu fruta del diablo tiene potencial y mejoras rápidamente, pero hoy es tu último día de vida, exclamó Sakazuki con arrogancia y se abalanzó. Sakazuki era rápido. Es vos. En un abrir y cerrar de ojos, cruzó la distancia que lo separaba y llegó ante él con la cara y los brazos cubiertos de magma. Dai Funka. Gran erupción. La habilidad característica de Sakazuki. Su puño de magma puro lo golpeó, aunque Blaise bloqueó el ataque con ambas manos, el magma lo arrojó lejos. La habilidad de magma no le causó ningún daño, pero la fuerza del golpe sí. Limpiándose el rastro de sangre de la comisura de los labios, Blaise miró fijamente a Sakazuki. Incluso sin usar Haki, es poderoso. La diferencia entre ellos es enorme. Él puede luchar con fuerza bruta, pero contra la fruta logia no sirve de nada. Sabía que Sakazuki estaba jugando con él y que acabaría con él en cuanto se aburriera. Es una batalla perdida, pero aún así, Blaise luchará hasta el último aliento. Puede huir, pero si lo hace, Sakazuki atacará a su unidad y a los esclavos nobles mundiales que han escapado. Lo único que puede hacer ahora es luchar. Ganar o perder ya no le importa. Ya que hemos llegado a esto, déjame luchar hasta que me sienta satisfecho. Mientras ordenaba sus pensamientos, una fuerte convicción brilló en sus ojos, la decisión de enfrentarse a la muerte. Hasta ahora, aunque Blaise siempre había dicho que no le temía a la muerte, en algún lugar de su corazón no quería morir. Pero ahora, al enfrentarse a Sakazuki, a quien no puede derrotar con su fuerza actual, su corazón se volvió más decidido que nunca. Al abrir su panel de estado, Blaise aumentó directamente su atributo de constitución de 36.1 a 40 con los 4 puntos de atributo gratuitos. No aumentó el poder de su fruta del diablo, porque no le serviría de mucho en esta situación. En cuanto a su constitución, le serviría para combatir el Haki de Sakazuki. Nombre, Blaise Hunt. Ocupación, Marine. Constitución, 40.1. Potencial de fruta del diablo, 35.4. Haki, ninguno. Objetos almacenados, ninguno. Puntos de atributo gratuitos, 0. Todo su cuerpo rebosaba de energía vital. Un poder misterioso recorría cada rincón de su ser y elevaba su constitución a un nivel completamente nuevo. Vitalidad inagotable, poder explosivo, resistencia inagotable, así se siente Blaise ahora mismo. Pero sabe que no es más que una idea errónea debido al repentino aumento de fuerza. Se ha vuelto más fuerte. Es la verdad. Sus poderes físicos podrían ser comparables a los de algunos de los personajes más fuertes del mundo de One Piece en este momento. La mejora en el atributo de constitución también elevó su potencial de fruta del diablo a 2 puntos más, de 33.4 a 35.4. Aparte de él mismo, la única persona que sintió su transformación cuantitativa fue Sakazuki. Con su Haki, notó que Blaise se fortalecía, pero no entendía cómo. Aún así, no le impidió atacar, pues sabía que no cambiaría el resultado de la batalla. Sakazuki transformó todo su cuerpo en magma y rodeó a Blaise, con la intención de incinerarlo en ceniza sumergiéndolo en magma. Desafortunadamente, ni siquiera hizo sudar a Blaise, y mucho menos quemarlo. Sakazuki, tu magma no puede hacerme daño. Es inútil luchar contra mí con el poder de tu fruta del diablo. Dicho esto, Blaise escapó sin esfuerzo del asedio saltando alto en el cielo. Levantando el brazo, Blaise reunió las llamas alrededor de su mano, formando un pequeño sol. Capítulo 65. El poderoso Sakazuki. Sakazuki no imaginó que su habilidad de magma no quemaría a Blaise. Esta es la primera vez que sucede, ya que incluso el hielo de Kusan se vaporiza al instante al encontrarse con su magma. ¿Será porque su fruta del diablo está relacionada con el calor? Justo mientras Sakazuki reflexionaba, Blaise terminó de preparar su ataque. Sobre su cabeza, 2 soles dorados en miniatura flotaban en el aire brillando intensamente. Como era de noche, el sol ya se había puesto, pero de repente 2 nuevos soles aparecieron en el cielo iluminando toda la región. La vista sorprendió a todos, desde marines hasta residentes del reino de Arabasta. Incluso la unidad Blaise que escapaba notó el cambio. Es la habilidad del capitán Blaise,
murmuró Regis mientras Airi y Xia se maravillaban ante la vista. Sakazuki también observó los dos soles, pero a diferencia de otros, no había ni una pizca de sorpresa en su rostro, solo indiferencia y desdén. El magma de Sakazuki no le haría daño, y lo mismo podría decirse de sus llamas. Blaise lo sabía, pero tenía que al menos intentarlo antes de decidirlo. Para herir a Sakazuki, la temperatura de sus llamas debía ser superior a la del magma. Así que, a diferencia de sus ataques convencionales, decidió probar algo diferente y nuevo. Los dos soles ganaron poder al comprimir más calor en su interior, hasta el punto de explotar. Mirando a Sakazuki, Blaise atacó. Ambos soles proyectaron repentinamente un rayo abrasador que se concentró en el aire y luego se dirigió hacia Sakazuki con mayor intensidad como un único rayo de fuego. Doble sol, rayo supercaliente. El rayo era demasiado grande para que Sakazuki pudiera esquivarlo a tiempo, pero la cuestión es que no planeó evitarlo en primer lugar y decidió enfrentarlo de frente. Esto no sorprendió mucho a Blaise, ya que conoce la personalidad de Sakazuki, no es de los que huyen de algo. Sabueso oscuro. Sakazuki transformó su mano de magma en una garra y se lanzó contra el rayo láser que se acercaba. En la serie, atravesó el cuerpo de Barba Blanca y luego detonó, llenando el estómago de este último con magma. El golpe hirió gravemente a Barba Blanca. Pero contra el nuevo ataque de Blaise, falló. A su vez, el rayo láser atravesó su garra de magma y golpeó su cuerpo, lanzándolo lejos. Crash. La figura de Sakazuki retrocedió rápidamente y se estrelló directamente contra su nave de la marina, destruyéndola parcialmente. Una humareda gris envolvió la nave e impidió que otros vieran lo que sucedía. Pronto, Sakazuki salió del humo sin daños visibles, pero Blaise notó que la sangre goteaba del puño de este último al impactar su rayo de fuego. ¿Funcionó? Blaise se sorprendió un poco. Sabía que era porque Sakazuki no se había cubierto los brazos con Aki, sin embargo, era un gran progreso. Mirando su brazo herido, Sakazuki frunció el ceño. Aunque solo era un rasguño, el ataque lo tomó completamente desprevenido. Es hora de enviarte al infierno. Diciendo esto, Sakazuki voló hacia Blaise mientras una parte de su cuerpo se transformaba en magma. Se cubrió los brazos con Aki y le dio un puñetazo en la cara. Tekai. Endureciendo sus músculos, Blaise bloqueó el ataque cruzando los brazos, pero el impacto lo empujó hacia atrás. Su brazo derecho estaba magullado y goteaba sangre. Si no hubiera elevado su atributo de constitución a 40, el golpe impulsado por Aki lo habría paralizado por completo. Escapó del golpe con una leve lesión, pero Blaise no sabe cuántos minutos más podrá soportar los ataques de Sakazuki. Su dominio del Tekkai aún es superficial, no pudo desplegar su verdadera fuerza. Aunque la habilidad del Tekkai tenía un límite, podía contrarrestarlo con su constitución Senju, que le otorgaba una fuerza física y una vitalidad excepcionales. Sakazuki no esperó, se abalanzó sobre Blaise y atacó. Levantó las manos y disparó una gran cantidad de puños de magma cubriéndolos con Aki. Como Blaise estaba a corta distancia, no pudo esquivar todos los rápidos ataques con proyectiles. Pudo evadir uno o dos, pero los restantes se estrellaron contra su cuerpo con precisión. Endureciendo todo su cuerpo, Blaise usó la habilidad Zoru para escapar, pero Sakazuki predijo cada movimiento con su Aki de observación. Todos sus esfuerzos resultaron inútiles. Pronto, una lluvia de puños mágicos ahogó a Blaise por completo, estrellándose contra su cuerpo. Sakazuki solo detuvo sus ataques después de continuar durante un minuto. Toda el área se llenó de niebla y humo mientras el magma de Sakazuki y la habilidad de fuego de Blaise vaporizaban parte del mar debajo de ellos. El humo se dispersó revelando la figura ensangrentada de Blaise. Aunque Blaise bloqueó parte del ataque formando un escudo térmico a su alrededor, no ayudó contra el ataque potenciado por el Aki. La sangre goteaba de todas partes de su cuerpo mientras su piel y músculos estaban agrietados en múltiples lugares. Ambas manos estaban heridas sin definición, mientras Blaise resistió el ataque colocando ambas manos delante de él. Los huesos de sus manos estaban destrozados. Es un milagro que siga en pie, gracias a su constitución Senju. Sin conocer el Aki, no puede herir a Sakazuki por mucho que ataque. Es una situación desesperada para Blaise, ya que ni siquiera puede usar las manos. Pero su mirada seguía tan decidida como siempre. ¡Impresionante! Sigues vivo, pero no por mucho tiempo. Habría sido un marine maravilloso de no ser por tu ridícula justicia. Dicho esto, Sakazuki decidió rematar a Blaise con su habilidad característica, Gran Erupción. Su brazo derecho se transformó en un puño gigante de magma puro antes de expandirse hacia él como un cohete veloz. Incluso ante la muerte, Blaise no mostró miedo ni pánico en su rostro, sino absoluta calma y decisión para contraatacar.
¿Y qué si no puedo usar mi puño? Blaise abrió la pierna derecha y pateó el gigantesco puño de magma que se acercaba. Una densa columna de llamas surgió de su pierna y se enfrentó al ataque de Sakazuki. Ambos golpes chocaron en el aire, enviando una onda expansiva de calor que se extendió en todas direcciones. Ya fueran marines o residentes de Arabasta, todos sintieron el impacto mientras las olas de calor les quemaban la piel. El ataque de Sakazuki estaba imbuido de Haki, mientras que Blaise lo daba todo en el ataque. ¡Ah! Gritando a gritos, Blaise aumentó la intensidad de las llamas y extrajo toda la fuerza que le quedaba. Las llamas surgieron de su cuerpo, potenciando el ataque sin cesar. Para los espectadores, fue un espectáculo extraordinario. Llamas ardientes y magma se enfrentaron en el aire. Sin que Blaise lo supiera, un impulso abrumador surgió de él y se expandió en todas direcciones. Como solo había marines en la zona, los más débiles quedaron inconscientes. Solo unos pocos resistieron el impulso, e incluso ellos se vieron obligados a arrodillarse. ¿Qué pasa?, preguntó un oficial con dudas. Estoy perdiendo la fuerza. Esto es. Aosoku no Aki, comentó un comodoro del barco, antes de caer de rodillas. Capítulo 66. De vuelta al cuartel general de la Marina. Llamas interminables brotaron de la pierna de Blaise sin parar y envolvieron todo a 500 metros a la redonda, transformándose en un mar de fuego. Es un bastardo muy resistente a pesar de su debilidad. Sakazuki resopló levemente y ejerció mucha fuerza mientras infundía más magma en el ataque. Su magma alejó las llamas de Blaise y se abalanzó para atacar. Pronto, un estruendo atronador resonó mientras la sangre salpicaba. Finalmente, el ataque de Sakazuki, potenciado por el Haki, triunfó mientras su gigantesco puño de magma estrellaba a Blaise contra el mar, dejándolo completamente inconsciente. El ataque le desgarró los órganos internos y le aplastó la mayoría de los huesos. No sería una exageración decir que está al borde de la muerte. Conociendo a Blaise, que aún respira con su Haki de observación, Sakazuki murmuró: Aosoku Aki, eres similar a ese Garp. Tu justicia es una vergüenza para los marines, que necesitan eliminar a todos los criminales sin compasión. Incluso dejaste escapar a Fischer Tiger, quien liberó a innumerables criminales. Todo su brazo se transformó en magma endurecido, algo nunca antes visto. El magma endurecido tomó la forma de una púa puntiaguda, imbuyéndola con Haki, y la estrelló contra el lugar donde cayó Blaise. El cuerpo de Blaise flotaba en el océano completamente inconsciente, sin percatarse de que un golpe que podría costarle la vida se acercaba. En el último momento, una figura pasó zumbando junto al ataque mientras Blaise desaparecía. Quien llegó no era otro que Kusan. Llevaba un abrigo índigo con el emblema de los marines en el pecho izquierdo y la espalda, además de un pañuelo azul oscuro con un símbolo blanco de los marines y unas gafas de sol redondas negras. Arara, Sakazuki, ¿qué hacen? ¿Intentan matar a un compañero marine? Kusan sostuvo la figura ensangrentada de Blaise en su mano derecha y se enfrentó a Sakazuki. Todo el cuerpo de Blaise estaba manchado de sangre, mientras que su rostro tenía una gran marca. El último golpe de Sakazuki fue realmente brutal, ya que no se contuvo ni un instante. De no ser por la constitución Senju de Blaise, ya habría muerto. Aún así, su situación era crítica. La mayoría de los huesos de su cuerpo estaban rotos, mientras que sus órganos internos estaban desgarrados en múltiples partes. Kusan, no te metas en mis asuntos. Tiene que morir hoy. Su forma de pensar se considera una amenaza para el gobierno mundial. Al oírlo, Kusan frunció el ceño. No me digas que alguien del gobierno mundial quiere a Blaise muerto. Negando con la cabeza, Kusan habló: por lo que veo, no es una amenaza para nadie más que para ti. ¿Temes que se vuelva más fuerte? Sakazuki gruñó ante su ridícula pregunta y pronunció: ya que decidiste interponerte en mi camino, te mataré junto con él. ¿Por qué no lo intentas?, preguntó Kusan mientras la escarcha le cubría las manos y las piernas, helando la zona. Antes de que pudieran enfrentarse, la voz de Sengoku salió del bolsillo de Kusan. Kusan entonces sacó un Dendenmushi que se parecía a Sengoku. ¡Basta! Sakazuki, ¿intentas matar a un compañero marine sin órdenes? ¿Así actúa un vicealmirante? Vuelve al cuartel general. Sakazuki apretó el puño y los dientes, pero finalmente se dio la vuelta y se marchó. Ahora solo es vicealmirante, no puede actuar a su antojo. Solo cuando se convierte en almirante, tiene ese poder. Claro que personajes como Garp y Zuru son diferentes. Kusan, trae a Blaise de vuelta y mándalo a la enfermería. De acuerdo. Kusan terminó la llamada y miró a Blaise, que apenas respiraba. Aunque llegó segundos antes de que Sakazuki asestara su golpe final, quedó impresionado por las acciones de Blaise.
Fue audaz y valiente al plantarse solo para enfrentarse a Sakazuki, para que su unidad y los esclavos nobles mundiales pudieran irse. Sin perder tiempo, cargó a Blaise y se apresuró hacia el cuartel general, consciente de su grave estado. Tanto Kusan como Sakazuki se marcharon. El cielo se llenó de humo y calor, prueba de la batalla que tuvo lugar allí. Los habitantes de Nanohana estaban muy perplejos, pues ni siquiera sabían qué había pasado, aparte de que algunas personas estaban peleando. La pelea no duró mucho, ya que Blaise era demasiado débil en comparación con Sakazuki. Pero la próxima vez que peleen, será diferente. Cuartel General de la Marina, han pasado 3 días desde la batalla entre Blaise y Sakazuki, pero Blaise aún no ha recuperado la conciencia. Debido al grado de daño que sufrió, su mente la apagó automáticamente, ya que es demasiado grave. Hoy, Blaise recuperó la conciencia lentamente y abrió los ojos. Siente como si despertara de un largo sueño y un pensamiento cruzó por su mente: «Sigo vivo». Entonces, un dolor insoportable se extendió por varias partes de su cuerpo. Incluso con su buena voluntad y tolerancia al dolor, no pudo evitar gritar levemente. Especialmente sus brazos, ni siquiera podía sentirlos, como si no estuvieran allí. Esto lo asustó un poco. Solo entonces notó los alrededores y su apariencia momificada. Afortunadamente, sus brazos todavía estaban allí. Solo que estaban gravemente heridos. No le afectó en absoluto, pues sabía que con su constitución Senju se recuperaría gradualmente y recuperaría toda su fuerza en pocos días. Es la ventaja de haber elevado su atributo de constitución a 40. Justo cuando Blaise palpaba las heridas en su cuerpo, entró un joven médico y se asombró al verlo despierto y consciente. ¿Estás despierto? Bien, llamaré al médico. Diciendo esto, el joven fue a llamar al médico. A los pocos minutos, Blaise vio a Fishbonen entrar en la habitación, vestido con una bata blanca y con un bloc de notas. Es sorprendente que hayas recuperado el conocimiento considerando la gravedad de las heridas. ¿Cómo te sientes?, preguntó Fishbonen. No siento los brazos, dijo Blaise, mirando sus brazos vendados y apretados contra su pecho. Tus brazos están completamente destrozados con los huesos destrozados. Pero no te preocupes, he notado un increíble poder curativo en tu cuerpo. Se curarán si comes y descansas bien durante unos días. Blaise simplemente asintió. La aplastante derrota contra Sakazuki le enseñó muchas cosas y la importancia del Haki. El Haki está muy por encima del poder de la fruta del diablo. Incluso si uno tuviera una fuerza infernal, sin Haki, no serviría de mucho. Capítulo 67. Castigo. Al día siguiente. La mayor parte de la lesión de Blaise se curó hasta cierto punto, tanto que apenas puede levantarse de la cama y caminar. Lo único preocupante son sus brazos, la recuperación es bastante lenta. Todavía no lo siente. Justo cuando estaba pensando en qué hacer a continuación, Garp fue a visitarlo. El anciano tenía una sonrisa en el rostro, como si disfrutara de su situación. Ja 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 ja. Blaise, mocoso, te ves genial. Al oír la frase, los labios de Blaise se crisparon. ¿En qué sentido me veo genial? Quiero aprender aquí, ¿puedes enseñarme?, preguntó sin ocultar sus pensamientos. ¿Quieres vencer a Sakazuki?, preguntó Garp entrecerrando los ojos. Sí, ese bastardo casi me mata, respondió Blaise con calma. Aunque quisiera enseñarte aquí, no estás en condiciones de aprenderlo. Tus acciones llamaron la atención del gobierno mundial, condenaron severamente a Sengoku por apoyarte, dijo Garp sacudiendo la cabeza. Blaise no se sorprendió, pues sabía que sucedería, pero no esperaba que Sengoku se viera implicado. Significa que este último asumió la culpa en su lugar. ¿Pero por qué? Yo lo hice, preguntó Blaise. Lo que hiciste no es poca cosa, ya que involucra a los nobles mundiales. Quieren recuperar a los esclavos, pero tú los ayudaste a escapar. Si Sengoku no asume la culpa, serás destituido de tu puesto y enviado a Impel Down por tus crímenes. Al oír esto, Blaise guardó silencio. Siempre pensó que Sengoku no apoyaría su forma de actuar, pero no esperaba que éste llegara tan lejos como para protegerlo. Sus acciones le conmovieron, pues sabía lo que significaban. Sengoku podría incluso perder su ascenso a almirante de flota. Aún así, no escaparás de este incidente sin castigo. Por tu crimen, fuiste degradado 2 rangos y tus puntos de mérito fueron reducidos a 0. Ahora, solo eres un teniente comandante. Además, serás enviado a uno de los 4 azules durante unos años para que reflexiones sobre tus acciones. Garp habló sobre la situación actual de Blaise, aunque en su interior estaba disgustado con la decisión. En su opinión, este tipo de castigo es un poco severo, ya que equivale a cortar el futuro de Blaise. Para cuando regresó de los 4 azules,
tuvo que empezar de cero y ascender en el escalafón. Pero nadie podía hacer nada, ya que el castigo fue decidido por el almirante de flota tras discutirlo con el gobierno mundial. Blaise no se deprimió por el castigo como Garp esperaba. Para él, los rangos de marine y los puntos de mérito son solo una forma de hacerse más fuerte, e incluso sin ellos puede volverse fuerte. Una vez que se vuelve fuerte, puede recuperarlos en un abrir y cerrar de ojos. Después de conversar con él unos minutos más, Garp salió de la habitación. Blaise, por su parte, reflexionó un momento y decidió aprender aquí a su manera. Como ningún marine planea enseñarle, encontrará la manera por su cuenta. Su primera opción es visitar al anciano Magnus y preguntarle si éste también rechaza su petición, solo le queda buscar otras alternativas. Tras la partida de Garp, Regis fue a visitarlo. Le contó que los esclavos nobles del mundo que habían escapado y que habían llevado al reino de Arabasta habían sido recapturados por los marines. Esto enfureció a Blaise, pero la siguiente frase de Regis lo tranquilizó un poco. Envié a Airi y Sia a sus hogares sanos y salvos, y tras descubrir que los marines las buscaban, las ayudé a mudarse a otra isla. Regis entonces relató lo sucedido después de que Blaise fuera secuestrado de Kusan. A diferencia de Regis, Joto reveló el paradero de los otros tres y, por sus servicios, fue ascendido a un rango. Blaise se sintió decepcionado por sus acciones, pero no lo culpará. Dado que sus acciones salvaron a los demás marines de su unidad de cualquier castigo, excepto a Regis. ¿Y tú?, preguntó Blaise. Como no revelé la ubicación de los otros dos esclavos, naturalmente fui castigado y degradado a alférez, respondió Regis. Gracias, Regis. Blaise no olvidará su ayuda. Solo en situaciones difíciles, verás el verdadero rostro de quienes te rodean. Capitán Blaise, decidí seguirte. No me importa tu rango ni a dónde te envíen. Creo en tu fuerza y justicia. Al oír esto, Blaise rió. Se siente bien tener a un camarada de confianza a tu lado. Blaise se quedó en el centro de curación un día más antes de abandonar el lugar, desoyendo las instrucciones de Fisbonen. Al salir del centro de curación, se dirigió a la oficina de Sengoku. No le agradeció por asumir la culpa, pero lo hará por sus acciones en el futuro. Blaise no puede decepcionarlo después de lo que este último hizo. ¿Qué haces aquí? ¿Aún no te has recuperado del todo? ¡Vuelve! Sengoku frunció el ceño ante su imprudente acción. No te preocupes por ellos, Sengoku-san. Se curarán enseguida. Vine a pedir un permiso. ¿Por qué? Motivos personales. ¿Cuántos días? 3 meses. 3 meses. Motivos personales. Al oír su respuesta, Sengoku sintió el impulso de golpearlo, pero lo contuvo considerando el estado de sus heridas. No rechazó la petición de Blaise, ya que sus heridas necesitaban tiempo para sanar, especialmente las de sus brazos. Después de pensarlo un momento, accedió. Tras obtener el permiso de Sengoku, Blaise partió del cuartel general de la Marina sin despedirse de nadie. Solo Garp, Sengoku y Regis lo sabían. Ni siquiera ellos sabían a dónde iba. En cuanto a su reubicación, se le encomendó proteger el East Blue, pero solo asumiría el puesto después de 3 meses. Ni Garp ni Sengoku lo detuvieron, pues creían que Blaise estaba desanimado tras su derrota. Pero, en realidad, no le afligía la derrota. Después de todo, perder también es parte del juego. Aceptar la derrota también es una forma de ganar. Saliendo del cuartel general, Blaise se dirigió directamente a la isla volcánica, donde se encontró con el anciano Magnus. Oficina de Sengoku. ¿Sabes a dónde va?, preguntó Sengoku, tomando un sorbo de té. ¿Quién sabe?, respondió Garp con indiferencia. Pero lo que sé es que busca la fuerza para vencer a Sakazuki. La próxima vez que nos veamos, no será la misma persona que conocemos. Entonces, ¿por qué lo quieres en el East Blue?, preguntó Sengoku. El East Blue es tranquilo, le gustará. Pero Sengoku no creyó en su respuesta. ¿Planeas enseñarle a Aki en secreto? Claro que no. Garp respondió, mirando a otro lado. Capítulo 68. Aki. Cuartel General de la Marine. Al día siguiente, se publicó un artículo sobre la disputa entre Sakazuki y Blaise en un periódico que circulaba por todo el mundo. El artículo trataba sobre la pelea entre 2 marines y el motivo. Afortunadamente, el artículo no mencionaba los nombres. Si lo hicieran, fácilmente destruiría el prestigio de los marines. Pero tuvo un gran impacto en los soldados de la marine. Como la mayoría conoce la batalla entre Blaise y Sakazuki, empezaron a formarse divisiones entre los creyentes de la justicia absoluta y la justicia moral. Algunos elogiaron a Blaise por apoyar a personas inocentes, mientras que otros lo condenaron por violar la orden del gobierno mundial.
Por primera vez, el nombre de Blaise se extendió entre los marines y dejó huella en sus corazones. Vergo, Suso, Gion y otros amigos de Blaise también se enteraron. Aún así, la noticia no tuvo un gran impacto entre los oficiales de alto rango de la infantería de marina. Para ellos, era solo un asunto menor que ni siquiera merecía su atención. Porque el escenario en el que se encontraban era mucho más grande en comparación con la primera mitad de Grand Line. En cuanto a Blaise, llegó a la isla volcánica al día siguiente, donde vivía Black de Magnus. La isla tenía el mismo aspecto, cubierta de humo gris y un calor insoportable. Sin dudarlo, se dirigió a la isla. Pronto llegó a la gigantesca montaña volcánica ubicada en el centro y vio la figura de Magnus. Se podía ver la figura de Magnus asando un enorme pescado que desprendía una suave fragancia. Sin siquiera mirar atrás, dijo: «Ven, siéntate». Blaise caminó y se sentó al otro lado de la barbacoa. Al mirarlo, Magnus comentó: «Te ves bastante maltrecho. ¿Qué pasó?». Sin ocultar nada, Blaise relató lo sucedido y por qué se encontraba en tal estado. «¿Fruta de magma? Tengo una idea. Casi te matan y te castigan por querer salvar a los inocentes». «Sí». «Entonces, viniste aquí para aprender aquí de mí». Blaise asintió y dijo: «Sin fuerza, no puedo cambiar nada. Aunque soy más fuerte que antes, solo que ahora me siento realmente débil». Magnus, como si hubiera entendido sus palabras, accedió sorprendentemente sin pensarlo dos veces. «Te enseñaré aquí. Pero con una condición». Blaise estaba encantado, pues no esperaba que la otra parte aceptara fácilmente. Conteniendo su felicidad, preguntó: «¿Qué condición?». «Mi petición es muy simple. Pase lo que pase en el futuro, no te pongas del lado del gobierno mundial». Blaise rió entre dientes: «Sabes que no lo haré». «Lo sé, y puede que parezca una tontería, pero tenía que decirlo considerando tu estatus actual como marine. Al fin y al cabo, la gente cambia con el tiempo en la búsqueda del poder». «Lo entiendo, pero no tienes que preocuparte por esto», dijo Blaise. Para cuando terminó la conversación, el pescado sobre el fuego estaba finamente asado y listo para saborear. Sirviendo un gran trozo a Blaise, Magnus preguntó: «¿Qué sabes tú de Aki?». Blaise recordó todo lo que sabía sobre el Aki y respondió: «El Aki es un poder misterioso que permite utilizar la propia energía espiritual para diversos fines». Respuesta perfecta. El Aki no es más que la energía espiritual de una persona. «¿Me cuentas más?», preguntó Magnus. «Sé que el Aki se origina en el espíritu y no en el cuerpo físico. Se utiliza de tres maneras diferentes: Aki de armamento, representa el espíritu de lucha; Aki de observación, representa la presencia espiritual; y, finalmente, Aki del conquistador, define la fuerza de voluntad». Es todo lo que sé sobre el Aki. Bien. Ya tienes una buena comprensión de lo que es el Aki, pero eso limita tu imaginación. Por ahora, olvidémonos de los diferentes tipos de Aki y analicemos el concepto básico. ¿Sabías que el Aki no es más que la energía espiritual, pero sabes cómo surge? Yo diría que es fuerte convicción o obsesión inquebrantable. Cuanto mayor sea tu fuerza de voluntad, más fuerte será tu Aki. Por eso también todos los usuarios de Aki de los conquistadores son más poderosos que los usuarios normales de Aki. Magnus explicó mientras Blaise escuchaba. Continuó: «Todos los seres vivos del mundo son capaces de controlar su energía espiritual, pero la mayoría de la gente no la percibe. ¿Sabes por qué?». Blaise pensó un momento y respondió: «Porque no tienen una mente firme ni determinación». Te equivocas. Todos están obsesionados o son tercos con algo en su vida, lo que significa que están calificados para aprender Aki. Entonces, Blaise estaba desconcertado. Es por la duda, la incredulidad y la ignorancia. La mayoría de la gente común se considera común y corriente y ni siquiera conoce el Aki. Si ni siquiera saben qué es el Aki, ¿cómo lo controlarán? Claro que hay excepciones. Algunos despiertan el Aki sin saberlo y otros nacen con él. Lo que intento decir es que nunca dudes de ti mismo ni de tu propósito. Es la fuerza de la energía espiritual. ¿Entiendes? Sí, asintió Blaise. En tu caso, ya despertaste tu Aki del conquistador. Es decir, tu energía espiritual está lista para usar. Solo que no sabes cómo sentirla. ¿Cómo sentirla?, preguntó Blaise. Sentir el Aki es lo más difícil. La mayoría de la gente fracasa en esta etapa, y he visto a gente que tardó años en sentir su Aki. La energía espiritual es un poder misterioso que reside en todos los seres, así que para sentirlo, necesitas creer en ti mismo. ¿Es esta la única manera?, preguntó Blaise.
Sabía que el Aki también se puede practicar con entrenamiento intenso o con choques extremos. No. Hay otras maneras de sentir el Aki, entrenando, estimulando las emociones o luchando. Pero la forma convencional es sentir el Aki por uno mismo. De esta manera, la sensación de control sobre tu Aki será excelente y tendrás una buena idea de qué es la energía espiritual. Percibe todo desde la fuente. Por ejemplo, ¿cómo crees que la primera persona aprendió su Aki si no hay nadie que le enseñe? El viejo Magnus explicó muchas cosas sobre el Aki que subvirtieron la comprensión de Blaise. Y el siguiente paso es sentirlos. ¿Pero cómo? Capítulo 69. La conmoción de Magnus. Sigue mis instrucciones. Cierra los ojos y siéntate en la posición que te resulte más cómoda. Magnus lo guió. Ahora, relaja el cuerpo. Blaise se sentó con las piernas cruzadas, cerró los ojos y relajó el cuerpo. Magnus continuó con sus instrucciones mientras se lo imitaba sin perder detalle. Sigue tu respiración, intenta percibir la energía en tu interior. La energía puede ser cualquier cosa, una sensación, un color, una palabra, una imagen o algo similar. Blaise siguió sus instrucciones y buscó sentir la energía, pero no pudo sentir nada. Sabía que es como la meditación, no se logra en un solo día. Puede que no puedas sentir la energía espiritual inmediatamente, pero eso no significa que tu talento sea pobre. Toma tiempo y se volverá más fácil a medida que repitas el proceso. La voz de Magnus llegó al oído de Blaise, quien no lograba sentir su energía espiritual ni siquiera después de intentarlo durante media hora. Descansa un rato y luego continúa. Al oírlo, Blaise abrió lentamente los ojos y reflexionó. Primero necesitaba detener los pensamientos errantes y aprender a enfocar su mente por completo en una sola cosa. Después de relajarse 15 minutos, Blaise continuó y repitió el proceso. Mientras practicaba, una y otra vez, finalmente tocó algo, pero fue solo por un instante fugaz. Pasaron 2 días. La mayoría de sus heridas sanaron, excepto sus brazos. Si Blaise no se equivoca, necesitan otros 5 días para sanar por completo. En cuanto a Magnus, no le dio ninguna pista después de las instrucciones. Así que depende de él sentir la energía espiritual. A diferencia de antes, sentía algo cada vez que intentaba sentir su energía espiritual, pero esa sensación desaparecía pronto. No podía comprenderla por completo. Como siempre, Blaise cerró los ojos y relajó su cuerpo para sentir la energía. Sin darse cuenta, sus pensamientos se aclararon por completo mientras su mente alcanzaba el vacío. Ocurrió de repente y solo duró un segundo, pero ese breve lapso ayudó a Blaise a sentir su energía espiritual. Era una bola dorada de energía misteriosa con un brillo plateado en sus bordes. ¿Es esta mi energía espiritual? Antes de que pudiera alegrarse, perdió la sensibilidad y todo volvió a la normalidad. Aún así, Blaise estaba emocionado. Se puso de pie de un salto y exclamó: «Viejo Magnus, acabo de sentir mi energía espiritual». Era una bola dorada de energía con un resplandor plateado. ¿Qué? Magnus se quedó atónito. Aunque tenía la espalda encorvada y llevaba un bastón, su velocidad era rápida mientras pasaba junto a Blaise a una velocidad vertiginosa. «Cuéntame sobre el proceso». Blaise entonces lo contó todo, pero nada parecía diferente. Esto desconcertó un poco a Magnus, pues sabía que era imposible sentir la energía espiritual en tan poco tiempo. Incluso él, considerado un prodigio, tardó un mes en percibir su energía espiritual. ¿Cómo lo hizo en tan solo 2 días? Hay algo diferente en él. Creo que tienes un don innato para aprender Aki. Pasemos al siguiente paso. El entusiasmo de Magnus por enseñar Aki era superior al de Blaise. Quería ver en cuántos días aprendería Blaise el siguiente paso. Sin perder tiempo, habló del siguiente paso. Recuerda la sensación de percibir tu energía espiritual y repite el proceso. Primero debes comprender qué es tu energía espiritual y que forma parte de ti. Solo tú tienes el poder de controlarla. Magnus guió el siguiente paso mientras Blaise escuchaba atentamente y ejecutaba según sus instrucciones. Pero no fue fácil, ya que no podía volver a percibir la energía espiritual, por mucho que lo intentara. Por suerte, el anciano Magnus estaba allí para guiarlo. Durante el fracaso, se motivará y compartirá algunas de sus experiencias percibiendo la energía espiritual. Le ayudó mucho. Ahora comprende por qué es casi imposible aprender Aki sin la guía de alguien. Blaise no tardó mucho en percibir y sentir su energía espiritual. Estaba a un paso de completar el siguiente. Según Magnus, debería haber completado este paso con éxito cuando pudo sentir su energía espiritual con un pensamiento. La energía espiritual es parte de mí, como los brazos y las piernas, siempre está ahí. Debería surgir de forma natural, sentirla y controlarla.
Blaise reflexionó sobre sus fracasos y mejoró rápidamente. Pasaron los días, y pronto se cumplieron 15 días desde que Blaise llegó a esta isla. Su cuerpo se recuperó y sanó sin heridas ocultas, incluso sus cicatrices desaparecieron. Era el poder de su constitución Senju. Su fuerza regresó a su punto máximo, mientras que sus atributos también aumentaron ligeramente gracias a la batalla contra Sakazuki. Blaise completó con éxito el siguiente paso, sentir la energía espiritual con un pensamiento. Solo había pasado un día desde que completó este paso, pero lo dominó por completo. Magnus estaba sorprendido, pero no lo expresó con su rostro. Después de 10 días de observación, dedujo por qué Blaise podía sentir su Haki en tan poco tiempo. Es cierto que Blaise es una persona talentosa, pero no es por eso que pudo aprender Haki rápidamente, sino por su extraña constitución. Al principio, Magnus no lo notó, pero cuando Blaise comenzó a sentir su energía espiritual, salió a la luz. Con su Haki de observación, podía sentir la vitalidad creciente de Blaise y el poder infinito que contenía su cuerpo. En este mundo, existen varias razas con físicos extraños y especiales, así que este hallazgo no lo asombró tanto. Cree que Blaise es diferente. Magnus no lo ocultó, le contó directamente sus hallazgos. Blaise se sorprendió. Con razón, es por el linaje Senju. Esto le aclaró la mente y surgieron nuevas teorías. Una vez que aprendas a controlar tu Haki, podremos descubrir el alcance completo de las habilidades que te otorga tu físico. Magnus expresó sus pensamientos. Bien. ¿Pasamos al siguiente paso?, preguntó Blaise. Sí, asintió Magnus mientras negaba con la cabeza para sus adentros. Blaise completó el proceso que le habría llevado meses en pocos días. Si esto sigue así, no tendré nada que enseñarle en 2 o 3 meses. La intuición de Magnus le dice que Blaise se convertirá en un formidable usuario de Haki que el mundo nunca antes había visto. Sus poderes pronto conmocionarán al mundo. Al gobierno mundial le costará mucho lidiar con él una vez que se conviertan en sus enemigos. Será divertido. Capítulo 70. Entrenamiento de Haki. Lo difícil ya pasó, sentir tu Haki. El siguiente paso es simple, dominar su poder. Ya sabes que el Haki se usa en 3 formas diferentes: espíritu de lucha, presencia e intimidación. Normalmente, la gente aprende a sentir su Haki entrenando en cualquier forma, ya sea armamento u observación. También es la razón por la que muchos destacan en una forma de Haki. Pero tú eres diferente. Ya aprendiste a sentir tu Haki. Es tu ventaja y no limitará tu imaginación cuando empieces a aprender las otras formas, explicó Magnus. Blaise estaba desconcertado, pues no entendía lo que Magnus intentaba decir. ¿En qué se diferencia? No es todo igual. Al notar su confusión, Magnus sonrió. Déjame demostrártelo en términos simples. El Haki no se trata solo de cubrirse los brazos u observar a tus oponentes, es mucho más. Mírame. Diciendo esto, cerró los ojos. De repente, Blaise sintió un poder misterioso a su alrededor, rozándolo. No podía verlo, pero podía sentirlo. Es el Haki del viejo Magnus. Al segundo siguiente, las piedras esparcidas a su alrededor se balancearon un poco y comenzaron a flotar. ¿Cómo? ¿Telequinesis? ¿El viejo Magnus puede controlar los objetos a su alrededor con su Haki? ¡Increíble! Pronto, todas las piedras flotantes giraron a gran velocidad, pero a mitad de camino todas cayeron al suelo sin soporte. Al ver esto, Blaise miró a Magnus. Este negó con la cabeza con expresión fatigada. Mi Haki se ha debilitado con los años y todavía no puedo controlar los objetos solo con energía espiritual. Esto es lo que quiero decirte. No limites tu Haki al conocimiento que te rodea. El Haki no es más que creencia. Esta vez, Blaise comprendió completamente lo que Magnus intentaba decir. Necesita creer en lo imposible para hacer lo posible. Si ni siquiera lo cree, nada cambiará. El Haki es simplemente energía espiritual, y su aplicación no se limita a luchar y observar. Puede hacer maravillas si se comprende correctamente. El nuevo hallazgo emocionó mucho a Blaise. Magnus volvió a hablar, interrumpiendo sus pensamientos. No dejes que tus pensamientos divaguen, este tipo de práctica es demasiado para ti. Te enseñé esto para que no limites tu imaginación. Nada más. Blaise asintió, comprendiendo. No era tan imprudente como para creer que podría lograrlo después de practicar unos días. Ahora, hablemos de cómo aprovechar tu Haki, que es fundamental para controlar la energía espiritual. Primero, el Busosoku, armamento, Haki, forma una armadura invisible a tu alrededor con tu energía espiritual. Puede parecer simple, pero el Haki de armamento es el más difícil de las 3 formas.
Debes considerar muchos aspectos, ya que el uso imprudente del Haki de armamento drena tu energía espiritual rápidamente. A diferencia del Haki de observación y el Haki del conquistador, la energía espiritual de una persona es limitada, como la resistencia, con el uso continuo, se agota. Para lidiar con esto, necesitas comprender el término reserva de Haki. La reserva de Haki no es más que la cantidad de energía espiritual que posee una persona. Generalmente, es la misma para todos al principio, con ligeras variaciones, pero hay algunas excepciones. La reserva de Haki se puede mejorar con la práctica constante, el combate o incluso con cambios emocionales. Pero sobre todo, es con la práctica que se puede aumentar la reserva de Haki. Me refiero a esto. El concepto de reserva Haki, porque la cantidad de energía espiritual que posees es al menos 3 veces mayor que la de una persona normal. Es sorprendente. ¿Será porque transmigré y me tragué el alma del anterior dueño?, pensó Blaise. Magnus continuó su explicación. Sea como sea, es tu ventaja. Ahora, volvamos al tema del Haki de armamento. Para cubrir tu cuerpo con Haki, necesitas aprender a aprovechar y canalizar tu energía espiritual. Es el mismo concepto que el puñetazo. Al golpear, canalizas toda tu fuerza hacia el puño. Empecemos. Intenta conectar con tu energía espiritual y déjala fluir. Blaise hizo lo que Magnus le indicó. El tiempo pasó volando, pasó un mes. Tras un mes de riguroso entrenamiento, finalmente pudo controlar y canalizar su energía espiritual. No fue fácil, trabajó duro para lograrlo. Blaise podía cubrir sus brazos con Haki, pero era imperfecto e inestable. En ese mes, Magnus también le enseñó otras 2 formas de Haki, observación y Haki del conquistador. Bajo la supervisión de Magnus, Blaise cubrió sus brazos con Haki y golpeó la enorme roca frente a él. Justo cuando su puño estaba a punto de golpear la roca, su Haki desapareció. Magnus negó con la cabeza. «Mírame». Diciendo esto, se cubrió los brazos con Haki y se lo mostró a Blaise. ¿Notaste algo? No. Estás forzando y presionando demasiado tu energía espiritual, debería sentirse natural. Necesitas más práctica en el manejo y la canalización de tu Haki, sugirió Magnus. A continuación, Blaise practicó su Haki de observación. El método de entrenamiento es similar, cerró los ojos y comenzó a percibir su entorno con su energía espiritual. Aún no estaba en la etapa de esquivar los ataques con los ojos vendados. Para eso, primero necesita aprender a usar su Haki de observación. Después de 2 horas de práctica en Haki de observación, Magnus cambió el entrenamiento de Blaise al Haki del conquistador. Para Blaise, fue el entrenamiento más relajado. Aquí, no tiene que controlar su Haki, sino que los deja estallar todos a la vez. Por ahora, Magnus quiere que se acostumbre a su fuerza de voluntad. Fue divertido, pero también un poco desafiante. Los días volaron, pasaron otros 15 días. El control de Blaise sobre el Haki mejoraba cada día, su aterrador crecimiento incluso sorprendió a Magnus, quien se había quedado paralizado por ahora. Blaise ha dominado por completo los fundamentos del Haki de armamento y observación. Ahora puede cubrirse los brazos con Haki, pero aún está rígido y necesita más práctica. En comparación con eso, su Haki de observación es estable. Puede percibir los objetos y movimientos a su alrededor incluso con los ojos cerrados. Con los fundamentos aprendidos, ahora puede pasar al siguiente paso, la batalla. Solo durante la batalla su Haki se desarrollará, lo sabía muy bien y Magnus también dijo lo mismo. El problema es que no hay oponente en esta isla desolada. Y sus 3 meses de vacaciones se acercan. Dentro de un mes, debe retomar su deber como marine. Su situación es desesperada, ya que no hay ningún oponente digno en el East Blue. Justo cuando se sentía deprimido, una notificación resonó en su mente. Capítulo 71. Recompensa oportuna. Tarea. Aprende los fundamentos del Haki, Kenbunsoku y Busosoku. Tiempo límite, 2 años. Estado, completado. Recompensa, 10.0 puntos Haki más 2.0 puntos de atributo gratis. Al ver la notificación, Blaise se emocionó muchísimo. La recompensa llegó en el momento perfecto, justo cuando se sentía perdido. Al aceptarla, revisó su panel de estado. Nombre, Blaise Hunt. Ocupación, marine. Constitución, 41.2. Potencial de fruta del diablo, 36.4. Haki, 15.3. Objetos almacenados, ninguno. Puntos de atributo gratuitos, 2.0. En cuanto aceptó la recompensa, su nivel espiritual cambió. Su energía espiritual mejoró un poco, mientras que algunas de sus dudas sobre el Haki se disiparon. ¡Increíble!
Blaise apretó el puño, sintiendo su control sobre el Aki. El punto de atributo de Aki mejora su control y reserva, y fortalece su energía espiritual. Pero no le ayudará a desbloquear las técnicas. Por ejemplo, no puede ver el futuro con su Aki de observación simplemente aumentando sus puntos de Aki. Solo puede comprenderlo por sí mismo con entrenamiento. Blaise revisó su panel de atributos. Su atributo de Aki había aumentado de 5.3 a 15.3 puntos. Sí, antes de aceptar la recompensa tenía 5.3 puntos de Aki. La repentina recompensa de 10 puntos de Aki llegó en el momento justo. Con esto, le resultaría más fácil aprender algunos conceptos avanzados de Aki de Magnus. Al día siguiente, ¿cómo lo hiciste?, preguntó Magnus con la mirada aturdida. No podía creer lo que veía al ver a Blaise controlar su Aki. ¿Su control de Aki mejoró muchísimo en un solo día? ¿Cómo es posible?, preguntó Magnus, pero no encontró la respuesta. Finalmente suspiró. Me estoy haciendo demasiado viejo. Blaise no respondió a su pregunta, simplemente se rascó la cabeza con expresión desorientada. Magnus no indagó más. Dijiste que solo podías quedarte aquí otros 15 días, ¿verdad? Sí. No te basta con aprender todas las técnicas en tan poco tiempo, puedes comprenderlas y practicarlas en el futuro. Empecemos con el Aki de armamento. Ya sabes cómo cubrir tus brazos con Aki, pero no lo entiendes del todo. Por ejemplo, un buen usuario de Aki sabría cuánto Aki debe aplicar en sus brazos. Como ya dije, el Aki de armamento drena el Aki de uno más rápido. Dicho esto, Magnus levantó el brazo y lo cubrió con Aki mientras su puño derecho se volvía gris oscuro. Observa mi puño con atención. Blaise, con su Aki de observación, notó que Magnus canalizaba más Aki hacia su puño. Sus brazos se ennegrecieron aún más y pronto se volvieron morado oscuro. Al instante siguiente, arcos morados brillaron alrededor de su puño como relámpagos. Lo que asombró a Blaise fue la cantidad de Aki acumulado alrededor de su brazo, era imponente. Estaba seguro de que un solo golpe de ese puño lo pulverizaría hasta el suelo. Tengo un largo camino por recorrer. Magnus no se detuvo allí, comenzó a enseñarle sobre varias aplicaciones avanzadas del Aki de armamento como la emisión y la destrucción interna. Blaise escuchó atentamente y grabó las palabras en su mente. Tras explicarle el Aki de armamento, Magnus pasó al Aki de observación y luego al Aki del conquistador. Otros 15 días pasaron volando. Blaise aprendió muchas cosas sobre las formas avanzadas del Aki gracias a Magnus, pero necesita tiempo para practicarlas y dominarlas. Todavía es un novato en el Aki. Aún así, no es la misma persona que llegó a esta isla hace 2 meses y medio. Ha crecido física y espiritualmente, mientras que su fuerza se ha disparado a nuevas alturas. Blaise planea dejar la isla hoy. Aún le quedan 15 días antes de presentarse al servicio. Pero quiere tomarse un tiempo libre y relajarse. Ha estado haciendo algo constantemente, sin descanso. Han pasado 2 años desde que llegó al mundo de One Piece, pero no ha desperdiciado ni un solo día. Blaise se despidió de Magnus antes de partir de la isla. Sabía que el viejo Magnus no tenía mucho tiempo, pero seguro que volvería antes de que se le acabara. Como regalo de despedida, Magnus le dio una pequeña libreta. Copié todo lo que sé sobre el Aki. Si te encuentras con algún problema en el futuro, puedes echarle un vistazo. Aceptando la libreta, Blaise se dio la vuelta para marcharse. Pero de repente se detuvo y miró a Magnus antes de decir, esta vez, sin duda reclamaré el título del hombre más fuerte del mundo. Después, volveré a visitarte. Dicho esto, Blaise saltó alto y pronto desapareció de la vista de Magnus. Al oírlo, Magnus negó con la cabeza. Sabía lo difícil que era su objetivo, no sería fácil. Aún así, creía que Blaise podía lograrlo, pues lo había visto crear milagros con sus propios ojos. Siempre supo que Blaise no era un hombre común. Creo que nos volveremos a encontrar antes de que se me acabe el tiempo. Tras partir, Blaise se dirigió a la isla habitada por humanos más cercana y desde allí abordó un barco mercante que navegaba hacia la línea roja, que separa East Blue y Grand Line. El viaje fue lento y relajante, ya que el barco hizo escala en varias islas antes de navegar hacia su destino. Tardó 10 días en llegar a la línea roja. Desde allí, Blaise cruzó la línea roja y llegó a Loguetown, a pocos kilómetros de la montaña Rivers. ¿Cómo iba a perder Blaise la oportunidad de visitar la ciudad del principio y el fin? Después de todo, es la ciudad natal del rey pirata Roger y donde fue ejecutado. Además, se suponía que debía hacerse cargo de la base de la marina de Loguetown. Regis también estaba allí, en la ciudad, esperándolo. Capítulo 72. Loguetown.
Corría el año 1511 y solo habían transcurrido 15 días. El cielo estaba despejado y azul, con la cálida luz del sol brillando sobre Loguetown. La temperatura no era demasiado alta, ya que la ocasional brisa marina mantenía el clima bajo control. Blaise paseaba sin rumbo por las concurridas calles de Loguetown. Aparte de la gente común, notó a muchos piratas entre la multitud que abastecían sus provisiones para el viaje a Grand Line. No le importaban, ya que no estaban haciendo nada escandaloso y se ocupaban de sus propios asuntos. Quiere comprar algunas cosas. Equipo de entrenamiento para practicar aquí, ropa y un arma. Llevaba un tiempo pensando que era hora de elegir un arma. Se le da mejor el puño que las armas, pero a veces es mejor tener un arma. Practicaría en su tiempo libre, quién sabe, podría serle útil. Recorriendo la ciudad, llegó a la plataforma de ejecución, ubicada en el centro. Incluso ahora, mucha gente viene de todo el mundo a visitar este lugar. Gold de Roger una vez estuvo en la cima de este mundo. Sin duda, es la persona más fuerte que lo tenía todo. Si no fuera por su enfermedad, ni siquiera Barba Blanca sería su rival. Blaise respeta la fuerza de Roger. Él también algún día alcanzará la cima de este mundo. Dándose la vuelta, caminó hacia la tienda de armas, propiedad de Ippon Matsu. Fue donde Zoro encontró la espada maldita Sandai Kitetsu y Yubashiri. Blaise quiere probar suerte allí, ya que la tienda lleva más de 200 años en funcionamiento. Puede que haya una buena arma de su agrado. No tardó mucho en llegar a la tienda de armas. A diferencia de la línea de tiempo original, la tienda tenía muchos clientes piratas. También notó que Ippon Matsu saludaba a todos con una sonrisa falsa. Solo después de que Smoker fuera puesto a cargo de la base de la Marina en esta isla, apenas tenía clientes. Negando con la cabeza, Blaise entró en la tienda. Solía tener muchos clientes piratas que buscaban entrar en Grand Line. Sin embargo, desde que Smoker fue puesto a cargo de la base de la Marina en la isla, Ippon Matsu apenas tenía clientes. La tienda vende principalmente espadas, antiguas y nuevas. Pero también venden otras armas como garrotes, hachas, fusiles de chispa, rifles, armaduras, dagas, lanzas, etc. Las armas en el East Blue definitivamente no tendrán buena artesanía ni estarán hechas con materiales finos, pero son más que suficientes para que Blaise, quien compre un arma, practique, no luche. Blaise paseó tranquilamente por la tienda y miró las armas. Elegía y probaba un arma si le llamaba la atención. Después de probar todo tipo de armas, le gustaron las hachas. A diferencia de las espadas, que se sentían ligeras y sencillas, prefiere las hachas que se ven imponentes y pesadas. En cierto sentido, el estilo de Escanor lo influyó, ya que ambos usan la habilidad de tipo Sol. Por eso, Blaise cree que también se vería bien con un hacha. Pero había muy pocas hachas en la tienda y no le gustaba ninguna. Llamó a Ippon Matsu y le contó su necesidad. Añadió una frase al final: el dinero no importa. En cuanto dijo esas palabras, los ojos de Ippon Matsu brillaron y entró rápidamente en la tienda. Un minuto después, entró con un hacha de batalla de color plata oscura. A Blaise le gustó el hacha en cuanto la vio. Era un hacha de batalla de doble filo, con un mango de metal de 1 metro de largo y empuñadura de cuero. Al recibir el hacha, la sostuvo en la mano. Era pesada, pero se podía sostener con una mano y tenía una buena longitud. Se sentía perfecta. ¿Cuánto? 1.000.000 de bayas. Blaise no perdió tiempo en regateos, le puso directamente 1.000.000 de bayas en la mano y salió de la tienda. Aunque no era rico, llevaba alrededor de 1,5 millones de bayas. Para quien busca la cima de la fuerza, el dinero no vale nada. Si le falta, puede intercambiar puntos de mérito por algunas bayas. Ahora mismo, no tiene puntos de mérito a su nombre, pero puede usarlos para intercambiar. Si no se equivoca, un punto de mérito equivale a 1,000,000 de bayas. En cuanto a Ippon Matsu, se quedó atónito en el sitio, aferrado al 1,000,000 de bayas en la mano. Es rico. Sería maravilloso si tuviera muchos clientes como él. Blaise luego pasó a comprar otras cosas necesarias. Después de conseguirlo todo, fue a encontrarse con Regis cerca del puerto, ya que planeaba regresar hoy. Según Sengoku, debe reportarse al actual capitán de la marina de la base de Loguetown antes de tomar el mando. Ahora, solo es un teniente comandante. Aún así, tiene ciertos privilegios por ser del cuartel general. Ni siquiera el capitán de la marina de la base de Loguetown se atrevería a faltarle al respeto. Encontró a Regis en el muelle. Vestía un uniforme y una gorra estándar de la marina, y su cabello plateado es bastante llamativo. Capitán Blaise. En cuanto vio a Blaise, se adelantó y lo saludó formalmente. Agitando la mano, Blaise comentó: ¿cuándo me van a quitar los honoríficos?
Solo soy un teniente comandante. Llámenme por mi nombre. ¿Cómo están todos en nuestra antigua unidad?, preguntó Blaise. Todos están asignados a diferentes unidades, mientras que algunos fueron transferidos al Nuevo Mundo. ¿Están bien? Bien. Blaise-san, ¿piensas regresar hoy?, preguntó Regis mientras Blaise asentía. Solo tienes que informar de tu llegada a la base de la Marina, y luego estaremos listos, mencionó Regis. Ah, así de fácil. Blaise arqueó las cejas con sorpresa. Sí. Informé de tu llegada al cuartel general hace unos días, cuando me contactaste. Así que todo está organizado antes de tu llegada, incluyendo la tripulación y la nave. ¿Es esa nuestra nave? Blaise miró más allá de Regis y notó una pequeña nave de la Marina atracada detrás de ellos. La nave es incluso más pequeña que una nave estándar de la Marina. En lugar de decir nave, debería llamarse carabela, ya que es similar al Going Merry. Sí, respondió Regis. Como eres teniente comandante, es lo que tenemos. Blaise-san, no es lo peor, deberías haber visto a la tripulación que nos asignaron, son unos inútiles. No te preocupes. Es el East Blue, el más débil de todos los azules, así que no importa qué tipo de soldados de la Marina estén asignados a nuestra nave. Capítulo 73. Energía natural. Al día siguiente. Tras informar formalmente de su llegada a la base de la Marina, Blaise abordó la pequeña nave de la Marina que le habían asignado y se encontró con el grupo de desesperados que Regis mencionó. Incluyéndolos a él y a Regis, eran un total de 12 miembros y la mayoría eran soldados de grado marinero. Ninguno tenía un físico decente, panzudos, flacuchos, bajos, perezosos y en mala forma. Esta es la primera impresión de Blaise. Bueno, de todos modos, no le importa. No tenía intención de atrapar piratas con ellos, iba a pasar el tiempo aquí entrenando su Aki. Su unidad es responsable de recorrer el East Blue e informar a la base si detectan alguna tripulación pirata. Blaise dejó la gestión de la tripulación y la navegación de la nave a Regis. Solo quiere entrenar tranquilamente sin distracciones. Blaise recordó los eventos que coinciden con la línea temporal actual, especialmente el East Blue. Si no se equivoca, Shanks llegará a la aldea de Fuosa en 1511, pero debería ser alrededor de fin de año, y se quedará allí casi un año. Sabía que los usuarios de Aki se vuelven más fuertes al luchar contra oponentes más fuertes. Como un poderoso usuario de Aki, Shanks será un buen compañero de entrenamiento. Pero el problema es que Blaise no sabía lo fuerte que es Shanks. Necesita tener esto en cuenta antes de acercarse a él. Tiene más de 8 meses antes de que Shanks llegue al East Blue. Depende de Blaise decidir cuánto más fuerte se volverá. Si se esfuerza, podría tener una oportunidad contra este último. Además de Shanks, recuerda la muerte de Quina. Cuando ella murió en la serie original, fue uno de los momentos más tristes. No la dejará morir esta vez con él aquí. La muerte de Quina ocurrirá en 1513, y aún tiene tiempo para evitarlo. Luego, Blaise pensó en cómo aumentar su fuerza más rápido. La forma más sencilla era completando tareas del sistema o completando algunos logros. Su barra de tareas solo tenía 2 tareas por el momento. Tarea: dominar por completo el Aosoku no Aki. Límite de tiempo: 2 años. Estado: medio despierto. Recompensa: 5.0 Constitución más 5.0 Potencial de Fruta del Diablo más 5.0 puntos Aki más 5.0 puntos de atributo gratis. Tarea 2. Entrenamiento de One Punch Man. Descripción: realiza 2000 flexiones, 2000 abdominales, 2000 sentadillas y corre 30 kilómetros diariamente durante 750 días. Tiempo: 750 días, 520 diagonal 750. Recompensa: 5.0 de Constitución más 5.0 de Potencial de Fruta del Diablo más 3 puntos de atributo gratis. En la segunda prueba, ya completó 520 días de entrenamiento, y aún le quedan 230. Tiene la confianza para completar la prueba de One Punch Man a tiempo. En cuanto a dominar el Aosoku Aki, solo necesita un mes o 2, ya que lo domina hasta cierto punto. Con ganas de dominar sus habilidades de Aki, Blaise comenzó su entrenamiento sin perder tiempo mientras su barco zarpaba del puerto de Loguetown. Los días volaban. Blaise se esforzaba mucho en el entrenamiento, desde temprano hasta la noche. Empezaba el día tomando el sol, seguido del entrenamiento de One Punch Man. Después, entrenaba su Aki de armamento y observación durante el resto del día. Por la noche, meditaba y entrenaba su Aki de conquistador. Su esfuerzo y persistencia no fueron en vano, ya que su Aki mejoraba día a día. Tras 4 meses de entrenamiento continuo, su Aki de armamento alcanzó la perfección. Ahora,
puede cubrir su cuerpo con Aki a la perfección. No solo sus brazos, sino cualquier parte de su cuerpo. Además, puede controlar la cantidad de Aki. En cuanto a su Aki de observación, lo entrenó con la ayuda de otros miembros de su unidad. En especial, Regis, quien lo ayudó mucho con la práctica a ciegas. Ocasionalmente, Blaise se detenía en islas deshabitadas para entrenar con animales salvajes. Incluso luchó contra los reyes marinos y las bestias marinas locales. El Aki de observación consiste principalmente en percibir la intención o la presencia. La intención solo se puede percibir cuando alguien muestra algún tipo de acción o emoción, mientras que percibir la presencia es difícil. La presencia o aura describe la naturaleza de la persona y también ayuda a determinar la energía o fuerza espiritual. Esta habilidad permite a cualquiera ver a los demás, incluso si están ocultos a la vista o demasiado lejos para verlos con naturalidad. En el caso de Blaise, puede percibir el calor ajeno. Su Aki de observación puede abarcar un amplio rango, captar y distinguir a los demás según su señal de calor. En cuanto al Aki de la Osoku, conquistador, lo dominó tras 4 meses de entrenamiento. Él tampoco esperaba que le llevara tanto tiempo, ya que estimaba que lo dominaría en 2 meses. Pero la verdadera sorpresa llegó después de dominar su Aki de observación, cuando de repente sintió un tipo diferente de energía a su alrededor durante su meditación. Esto es energía natural. Blaise la sintió. ¿Será porque tengo una constitución Senju? La energía natural es una forma de energía que existe en la atmósfera, generada por el propio mundo. No es exclusiva del mundo de Naruto. Es solo que otros mundos no han descubierto ni aprendido una forma de utilizar la energía natural. En cuanto a Blaise, aunque quisiera, no sabe cómo utilizar la energía natural. Justo cuando se sentía desafortunado, hubo un cambio a su alrededor. Sin que hiciera nada, la energía natural del entorno voló hacia él y entró en su cuerpo. Siguió su patrón de respiración y Blaise también lo notó. Al inhalar, la energía natural fluye hacia su cuerpo junto con el aire y sale al exhalar. Ni siquiera una pizca de ella quedó en su cuerpo después del proceso. Esto desconcertó a Blaise. Tras analizarlo varias veces, descubrió que la energía natural simplemente fluía dentro y fuera de su cuerpo sin que le reportara ningún beneficio. No. Debería haber algo. Blaise conocía muy bien la energía natural, ya que es una poderosa fuente de energía presente en el mundo. Tras experimentar durante 2 días más, finalmente notó una diferencia, una enorme, que ni siquiera él podía creer. Capítulo 74. Aumento de fuerza. El cambio proviene de su energía espiritual. Cada vez que la energía natural fluye dentro y fuera de su cuerpo, influye en su energía espiritual y mejora ligeramente su constitución. Era minúsculo en cuanto a su constitución, pero tuvo un impacto tremendo en su energía espiritual. También podría ser la razón de su anormal reserva de Aki. La razón por la que ahora podía sentir la energía natural debía ser la meditación. Había estado meditando desde que comenzó a entrenar Aki. Por supuesto, no puede absorber energía natural ni generar chakras en Jutsu, ya que no tiene ni idea de cómo hacerlo. Pero la sorpresa que le trae la energía natural le basta para estar feliz durante días. Porque sus puntos de Aki aumentan 0.1 cada día cuando medita absorbiendo energía natural. Hubo un cambio enorme en su panel de estado tras dominar su Aosoku Aki y completar la tarea. Tarea: dominar completamente el Aosoku no Aki. Estado: completado. Recompensa: 5.0 Constitución más 5.0 Potencial de Fruta del Diablo más 5.0 puntos de Aki más 5.0 puntos de atributo libres. La recompensa cambió por completo sus atributos y elevó su fuerza de combate a otro nivel. Hace unos meses, sus atributos eran así. Aki: 15.3. Constitución: 41.2. Potencial de Fruta del Diablo: 36.4. Cada semana, su atributo de Constitución aumentaba 0.2 puntos, mientras que su potencial de Fruta del Diablo aumentaba 0.1. Por lo tanto, después de 4 meses, aumentaron 3.2 y 1.6 puntos respectivamente. Con la recompensa, su atributo de Constitución aumentó de 41.2 a 49.4, casi alcanzando los 50 puntos, mientras que su atributo de Fruta del Diablo aumentó de 36.4 a 43.0. En cuanto a su Aki, aumentó 0.5 puntos cada semana durante estos 4 meses gracias a su intenso entrenamiento. Aumentó de 15.3 a 28.5, sumando la recompensa. El estado actual de Blaise es el siguiente. Nombre: Blaise Hunt. Ocupación: Marine. Constitución: 49.4. Potencial de Fruta del Diablo: 43.0. Aki: 28.5.
Puntos de atributo gratuitos, 7.0. El efecto de la energía natural es excepcional y le da un gran impulso. Solo que Blaise no sabe cuántos días durará esta ventaja, ya que sabía que no es permanente. Después de un tiempo, el efecto de la energía natural en su Aki disminuirá considerablemente. Necesita aprovecharlo al máximo hasta que dure. De repente, una notificación resonó en su mente, sobresaltándolo por completo. Blaise revisó y se sorprendió al ver una nueva tarea. El sistema ha emitido una nueva tarea después de mucho tiempo. Tarea: salvar a Don Quijote Rocinante y matar a Vergo. Tiempo: ninguno. Recompensa: 1.0 de constitución y 1.0 de potencial de fruta del diablo. Al ver la tarea del sistema, Blaise se sumió en sus pensamientos y recordó todo lo que sabe sobre Rocinante y Lav. Con su fuerza actual, no le será difícil salvar a Rocinante y matar a Vergo. De hecho, ni siquiera le teme a Doflamingo. Pero la cosa cambia si tiene que enfrentarse a todos los piratas de Don Quijote. Solo puede completar la misión de forma encubierta, pero antes de eso, tiene otras cosas de las que preocuparse. Aparte de que el evento ocurrirá en 1511, desconoce el mes y la fecha exactos. Además, no puede simplemente abandonar el East Blue y visitar el North Blue cuando está de servicio. Si lo hace, Sengoku podría enfadarse esta vez, de verdad. Necesita una razón para visitar el North Blue. Desde que el sistema lanzó la tarea, quizás haya una razón para esperar. Blaise no sabe cómo le iría en una pelea real. Después de todo, no había luchado contra ningún usuario de Aki después de aprenderlo. Su cuerpo ansiaba pelear. Así que la sola idea de enfrentarse a los piratas Don Quijote lo emocionaba. Pasaron otros 2 meses. En estos 2 meses, la mayor mejora provino de su energía espiritual, ya que sus puntos de Aki aumentaron gradualmente, pasaron de 28.5 a 34.5. Su atributo de constitución se detuvo en 49.8, sin mostrar signos de crecimiento durante las últimas 2 semanas. Después de reflexionar durante días, Blaise decidió usar los puntos de atributo gratuitos y subirlos a 50. ¡Boom! En cuanto lo hizo, su físico experimentó un cambio enorme y visible. Su cabello creció más largo y sus ojos adquirieron un tinte dorado. Creció, alcanzando unos 2 metros de altura. Sus hombros se ensancharon un poco, sus músculos se desarrollaron con proporciones perfectas, pero no hubo cambios en su esbelta figura. Su complexión poseía una fuerza explosiva mientras una sensación de poder sin precedentes recorría su cuerpo. Especialmente su vitalidad, todo su ser rebosaba de energía y fuerza vital. El aumento de su fuerza física incrementó su potencial de fruta del diablo y su energía espiritual. Blaise pensó, ¿qué tan fuerte soy ahora? Justo cuando disfrutaba del momento de poder, Regis entró en la cabaña con un suave golpe en la puerta. Pero se quedó paralizado al notar el cambio de Blaise. ¿Cómo podría una persona cambiar drásticamente en una sola noche? Regis estaba seguro, Blaise parecía normal la noche anterior. Blaise-san, ¿qué pasó? Nada, fue causado por un aumento repentino de fuerza. Dime, preguntó Blaise. Sí. Saliendo de sus pensamientos y recordando su propósito, rápidamente le entregó el Dendenmushi a Blaise y dijo: el almirante Sengoku llamó, quería hablar contigo. Como estabas ocupado entrenando, no te interrumpí. Tomando el Dendenmushi, marcó el número de Sengoku. Purupuru, purupuru, purupuru. Cacha. Sengoku-san, aquí Blaise. Blaise, mocoso. ¿Qué tal el East Blue? ¿Te gusta? Sengoku habló en tono relajado. Estoy aburridísimo. Te agradecería que me enviaras al Nuevo Mundo, Sengoku-san, respondió Blaise. Enviarte al Nuevo Mundo es como instigar una guerra. Ay. Es demasiado pronto para que entres al Nuevo Mundo y no olvides que aún estás bajo disciplina. Sí. Entonces, ¿por qué me contactaste, Sengoku-san? Preguntó Blaise. Tenía una idea de por qué lo había llamado. ¿Hay alguien cerca? Blaise miró a Regis y éste salió de la habitación sin hacer ruido, entendiendo la señal. Blaise respondió: no, puedes hablar libremente. Quiero que hagas algo. Sengoku le explicó el trato con la fruta Ope Ope. Tengo información de que habrá piratas Don Quijote allí. No sé cómo se filtró el trato. La verdad es que no quiero compartir nada de esta misión si no fuera por mi mal presentimiento. Al oír esto, los labios de Blaise se crisparon. Tan poco fiable soy. Sí. Entonces, ¿qué quieres que haga? Nada. Quiero que vigiles la isla en secreto y esperes mis órdenes. Ten en cuenta que esta es una solicitud no oficial,
personal, mía. Si alguien descubre tu paradero, existe la posibilidad de que te despidan directamente de la Marina. Tengo que participar en una misión tan arriesgada. ¿No quieres?, preguntó Sengoku, conociendo perfectamente la personalidad de Blaise. De hecho, Blaise no quería hacer esto solo por 2 puntos de atributo cuando puede ganarlos simplemente entrenando en un solo lugar. Y el verdadero alborotador es Rocinante, ahijado de Sengoku. Tras pensarlo un momento, Blaise decidió hacerlo. No por puntos de atributo, sino para salvar a Rocinante. Quería ver cómo se desarrollaría el futuro una vez que los cambiara. Va a ser entretenido meterse con Doflamingo. Lo haré, respondió Blaise mientras Sengoku le contaba más detalles. El intercambio se realizará dentro de 2 semanas. Llega al lugar una semana antes y monitorea la situación de forma encubierta. De acuerdo. Capítulo 75. Rocinante y Lav. Isla Minian. Pasó una semana. Tal como lo había acordado Sengoku, Blaise llegó a la isla vestido de civil. Todo lo que tenía bajo los ojos estaba cubierto por una bufanda gris claro, ocultando a la perfección sus rasgos faciales. Toda la isla Minian estaba invadida por piratas comandados por 10 Beryls y vigilaban constantemente. Tenía que colarse. Al pisar la isla, el haki de observación de Blaise la cubrió por completo y captó la presencia de todos. Sabía que Rocinante robaría la fruta del diablo 3 días antes de la fecha señalada. Así que tuvo que esperar otros 3 días antes de que llegaran Rocinante y Lav. La isla tenía un clima nevado. Blaise no tardó mucho en encontrar el pueblo fantasma donde se encuentra el escondite de los barriles 10. Se detuvo a cierta distancia y llamó a Sengoku. ¿Qué pasa? Han llegado a la isla de los esbirros. Sengoku respondió a la llamada y preguntó en voz baja. Sí. Estoy cerca de su escondite. ¿Quieres que consiga la fruta del diablo? No creo que sea un problema. Blaise expresó sus pensamientos y preguntó. ¿Qué? ¿Por qué fuiste allí? ¿Alguien te vio? Sengoku preguntó rápidamente. Tranquilo, Sengoku-san. Suspirando, Sengoku dijo, esta misión tenía que ser discreta, así que no hagas ninguna tontería. Mantén la distancia y espera. Infórmame si encuentras algo inusual. De acuerdo. Pasaron 4 días. Blaise se aburrió de esperar. Finalmente, su haki detectó la presencia de una figura que corría hacia la mansión ubicada en la cima de la colina donde está el barril de 10. Es Rocinante. Luego, creó una explosión alrededor de la casa de 10 y destruyó la mansión sin hacer ruido. Con sus poderes, Rocinante se coló sin hacer ruido y robó la fruta Opi Opi sin que nadie se diera cuenta. Dejó en ridículo a todos con la habilidad de su fruta del diablo, calma. Justo cuando se regocijaba por haberla conseguido, resbaló accidentalmente en la nieve y fue rodeado por los hombres de 10. Blaise lo vio todo, pero no se apresuró a ayudar, pues sabía que Corazón escaparía con éxito. La explosión y el fuego atrajeron la atención del marine. El vicealmirante Zuru se quejó e informó a Sengoku. En cuanto a Sengoku, pensó que había sido causado por Blaise y lo llamó enseguida. Por otro lado, Blaise sabía por qué Sengoku lo llamaba. En cuanto atendió la llamada, se escuchó una voz rugiente. Blaise, ¿no te dije que te quedaras quieto? No soy yo. Alguien robó la fruta Opi Opi de 10 Beryls y la conmoción es suya. Blaise respondió. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Viste su apariencia? Sí, tenía el cabello rubio. Blaise describió los rasgos de Rocinante y la habilidad de su fruta del diablo, calma. Por otro lado, Sengoku apretó el puño. Rocinante, ¿por qué? No me digas. De repente recordó la conversación que tuvo con Rocinante y el niño que sufre del síndrome del plomo ámbar. Todo se le aclaró. Rocinante quiere que el niño se coma la fruta Opi Opi. Blaise, lo conozco. Es un marine encubierto. Pase lo que pase, tráelo de vuelta. Diciendo esto, Sengoku colgó la llamada. No esperaba que Rocinante, a quien considera su hijo, lo traicionara. Aunque tenía una razón, no hace mal a quien tiene razón. Por otro lado, Rocinante derrotó a los piratas y corrió hacia donde se encontraba Lav. Blaise lo siguió en silencio. No planeaba arrebatarle la Ope Ope Nomi al otro grupo, ya que mataría a Lav. Planea intervenir solo después de que Vergo aparezca. Atraparlo con las manos en la masa será divertido. Rocinante obligó a Lav a comer la fruta a pesar de su protesta. Después de eso, Rocinante se desplomó de bruces en el suelo debido a sus heridas y le aseguró a Lav que con la fruta podría curarse. Bajo la persuasión de Rocinante, Lav con una carta de inteligencia en la mano abandonó el área para entregársela a los marines y pedir ayuda.
Blaise no fue tras Lab y esperó a que regresara, como sabía que haría. Después de unos 15 minutos, Lab regresó llevado por Vergo, quien se sorprendió al ver a Corazón allí. Rocinante también se sorprendió y accidentalmente le reveló su voz a Vergo. Todo sucedió tal como Blaise lo recuerda. Vergo, sospechando de la presencia de Rocinante, decide consultar la carta de inteligencia que le dio Lab, a pesar de las protestas de Rocinante. Tras leer la carta, le propina una brutal patada en la cara. Lab intenta detener a Vergo, pero este no se inmuta y lo agarra con fuerza. Tras deshacerse de Lab, Vergo volvió a concentrarse en Rocinante. Estaba furioso, pues sabía que si el marine recibía la carta, arruinaría los años de planificación de la familia Doflamingo. Es hora de entrar, pensó Blaise, revelando su presencia. Al percibir su presencia con Aki de observación, Vergo miró en su dirección y gritó, ¿quién? Aplauso. Aplauso. Blaise se adelantó, aplaudiendo. Mirando a Vergo, preguntó con una sonrisa, Vergo, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? Blaise, ¿qué hace aquí? ¿Lo vio todo? Murmuró Vergo para sí mismo y atacó a Blaise sin la menor compasión, como si fuera un antiguo camarada. ¿Así me saludas, después de tanto tiempo? Preguntó Blaise de nuevo, esquivando sin esfuerzo el poderoso Aki de Vergo. Antes de que Vergo pudiera atacar de nuevo, un poderoso golpe le llegó al estómago. Bloqueó el ataque con las manos, pero la patada de Blaise rompió su defensa de Aki y lo lanzó hacia atrás. El imprevisto sorprendió tanto a Rocinante como a Lab. Especialmente a Rocinante, quien no esperaba que el todopoderoso Vergo fuera derrotado de un solo golpe. Aprovechando la situación, Rocinante agarró a Lab e intentó huir. Pero la siguiente palabra de Blaise lo detuvo. No te molestes. No puedes huir de mí. Además, Sengoku-san me envió para traerte de vuelta. Ahora, crea un campo de ruido alrededor del área. No quiero que mi pelea llame la atención de otros. Al escuchar esto último, Rocinante se sorprendió. ¿Cómo supo de la habilidad de mi fruta del diablo? Se lo contó Sengoku-san. Aún así, hizo lo que Blaise le pidió, ya que este último estaba de su lado. En ese momento, Vergo se recuperó del golpe y se puso de pie. La fuerza de Blaise lo tomó por sorpresa y lo conmocionó. El último golpe es la mejor prueba. Su Aki fue superado por completo por el oponente. Vergo sabía que no era rival para él. Te has vuelto más fuerte, comentó Vergo. A diferencia de mí, siempre fuiste fuerte, pero lo ocultabas. Hoy descubrí la razón. Mintió Blaise sin cambiar de expresión. Capítulo 76. La muerte de Vergo y Doflamingo. Vamos. Vergo, de los piratas Don Quijote, muéstrame toda tu fuerza. No me decepciones. Blaise se entusiasmó mientras su espíritu de lucha crecía. Es su primera pelea después de aprender Aki, así que es comprensible que esté un poco emocionado. Ignorando el rifle, la capa y su camisa de marine, Vergo reveló su físico cincelado. Cubriendo todo su torso con Aki, se abalanzó. Imbuyendo sus brazos con Aki, Blaise enfrentó el puñetazo de Vergo. Ambos puños chocaron en el aire, creando una onda expansiva que arremolinó la nieve y el polvo circundantes. Vergo fue empujado hacia atrás mientras Blaise estaba decepcionado. Encuentra a Vergo muy débil. No es que él es débil, me hice fuerte. Blaise no debería comparar al Vergo actual con su yo futuro que aparece 13 años después. Definitivamente no es tan fuerte como se mostró en el Peligro Punk, ya que aún es joven y está creciendo. Aún así, Blaise quiere disfrutar de su pelea, así que redujo la cantidad de Aki que canaliza a sus brazos mientras su observación percibía los movimientos de Vergo. A diferencia de lo que temía, la aplicación de Aki a su cuerpo fue natural. Blaise no tiene que preocuparse por su rendimiento en una pelea real. Tras intercambiar un golpe, Vergo se dio cuenta de que Blaise había limitado su Aki a su nivel y que no estaba usando el poder de su fruta del diablo. No pude calcular con precisión su fuerza, pero debería ser tan fuerte como Doffy. Su crecimiento es increíble. Necesito informarle a Doffy sobre él. Debería haberte matado en el campo de entrenamiento cuando tuve la oportunidad, dijo Vergo de repente. ¡Qué lástima! No lo hiciste. Aunque lo hubieras intentado, no creo que lo hubieras logrado. Blaise respondió y lo golpeó. Vergo retrocedió ante el golpe y se alejó repentinamente de la batalla. Sí, intentaba huir, pero esa no era su verdadera intención. Antes de que pudiera escapar del muro de ruido, creado por Rocinante, un rayo abrasador le impactó en ambas rodillas, privándolo de la capacidad de caminar. Vergo, ¿cuándo aprenderás? Percibo todas tus acciones. Blaise negó con la cabeza. Luego repitió, no lo hagas, si no,
te mataré. Sus palabras desconcertaron a Rocinante y Lab, quienes no las entendían, pero Vergo sí. Intentaba alcanzar su Dendenmusi, pero Blaise lo adivinó fácilmente. ¿Cómo? ¿Cómo te volviste tan fuerte en un año?, preguntó Vergo. Dominaste el Haki y te volviste competente en tan poco tiempo. Considerando tu habilidad física y el poder de tu fruta del diablo, tu fuerza es solo un poco inferior a la de los almirantes. Vergo, no sabía que fueras hablador. Blaise rió entre dientes, pero de repente sus ojos brillaron en rojo y su expresión cambió un poco. Pateando a Vergo, notó que el Dendenmusi estaba en su lugar, pero ya estaba conectado a Doflamingo. ¿Cuándo lo hizo? Blaise estaba seguro de que Vergo soltó el Dendenmusi cuando sus rayos impactaron sus piernas. No marcó ningún número en ese momento. Y estuvo monitoreando cada uno de sus movimientos desde que apareció. ¿Y entonces cómo?, reflexionó Blaise y obtuvo la respuesta. Debería ser cuando lo pateé por primera vez y le dije a Rocinante que creara el campo de ruido. Así que Doflamingo estuvo escuchando todo el tiempo. Vergo, bastardo. Blaise recogió el Dendenmusi del suelo y dijo, «Mosi, Mosi». Rocinante y Lab se quedaron mudos mientras Blaise atendía la llamada con indiferencia. La voz de Doflamingo llegó al otro lado del auricular. «¿Quién eres? ¿Dónde está Vergo?» «Dofi». Vergo se puso de pie con dificultad. «Es un marine». Antes de que pudiera terminar la frase, Blaise apareció junto a Vergo y le propinó una patada en la garganta con haki. Como no pudo reaccionar a tiempo, la patada le aplastó la tráquea. «Tu subordinado es un rebelde, ¿por qué no puede callarse?», preguntó Blaise con un tono de impotencia. «Oye, ¿qué le hiciste a Vergo?», gritó Doflamingo. «Si algo le pasa». «Espera. Le cuesta respirar desde que le aplasté la tráquea. Si tienes alguna última palabra, dile». Blaise habló y colocó el Dendenmusi junto a Vergo. Vergo forcejeó un momento y se calmó, aceptando su destino. Impresionante. Blaise elogió la fortaleza mental de Vergo. Aunque se había destrozado la tráquea, Vergo no moriría fácilmente. Incluso sin respirar, podía sobrevivir de 15 a 30 minutos. Blaise no podía permitirse el lujo de esperar. Tenía que irse, ya que Doflamingo ya había aterrizado en la isla Minian. A diferencia de la serie original, no sabía qué había pasado allí, ya que Vergo aún no le había informado. «Lo siento, compañero. Gracias por todo tu trabajo. Vete tranquilo». Doflamingo le expresó sus sinceras palabras a Vergo, quien sonrió levemente. En cuanto Doflamingo terminó su discurso, la energía de la espada dorada se extendió desde la mano de Blaise, con un ligero gesto, decapitó a Vergo. No dudó en actuar. Se hizo el silencio. Doflamingo también escuchó el leve sonido del corte, supo que Vergo estaba muerto. Doflamingo le habló entonces a Blaise. Por la conversación que tuvieron antes, debería ser alguien conocido por Vergo, tal vez del mismo campo de entrenamiento. Vergo me habló una vez de un interesante recluta de la Marina que conoció en el campo de entrenamiento, con un talento y una fuerza impresionantes. Sí. No tienes que adivinar mi identidad. Si me lo hubieras preguntado, te lo habría dicho. Escucha con atención. Me llamo Blaise y soy el teniente comandante de la Infantería de Marina del East Blue. ¿Basta o quieres que deletree mi edad, sexo, altura y otras cosas? Espera, estás en la isla Minian, ¿verdad? Déjame enviarte un pequeño regalo antes de irme. Cacha. Con eso, Blaise terminó la llamada. Mirando atónitos a Rocinante y Lab, dijo, «Vamos. Los piratas Don Quijote ya han desembarcado en la isla Minian. Llegarán en cualquier momento». ¿No acabas de buscar pelea con Doflamingo? ¿Por qué quieres huir ahora?, preguntó Lab con voz perpleja. Blaise no respondió a su pregunta, cogió a Lab y a Rocinante y huyó del centro de la isla. Él efectivamente puede pelear contra Doflamingo, pero Sengoku le advirtió que no debería revelar su identidad. De hecho, está deseando pelear. Pero hoy no es el día y no es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a los piratas Don Quijote él solo. Pero es totalmente inapropiado irse sin enviar un pequeño regalo. Capítulo 77. Dragon Drive. Al otro lado de la isla. Tan pronto como Doflamingo y su familia desembarcaron en la isla Minian, se enfrentaron a los piratas al mando de 10 Beryls. Pero todos fueron asesinados por piratas Don Quijote. En ese momento, Doflamingo tenía una expresión desagradable. Trébol, que estaba a su lado, habló en ese momento. ¿Mataron a Vergo? Dofi, no es mucho más débil que nosotros. Quien lo mató debería estar en esta isla. Si actuamos juntos, podemos matarlo, exclamó Diamante. Doflamingo habló.
Los marines nos esperaban en Isla Golondrina, alguien nos delató. Además de todos los presentes, solo le revelé mi plan a Corazón. Es el topo. Rocinante estuvo aquí. Debería estar con el marine que mató a Vergo. Si está aquí, significa que su objetivo es la OPOP no mi para curar la enfermedad de Lav. Considerando la explosión anterior, ya la tiene. ¿Qué hacemos? Voy a crear una jaula de pájaros, no podrían haber ido más lejos. Diciendo esto, Doflamingo crea una jaula de pájaros que cubre gran parte de la isla, impidiendo que nadie escape mientras controla todos sus movimientos. Los marines afuera miran conmocionados la jaula de pájaros de Doflamingo que rodea el pueblo en Isla Minian. Con mayor asombro, ven a los piratas dentro matándose entre sí. En la cima de la colina, 10 Beryls y su equipo yacían muertos mientras Doflamingo se encontraba frente a ellos. El resto de la tripulación saqueaba el tesoro del exterior en busca de Rocinante. Mientras tanto, Baby 5 y Búfalo sobrevolaban la jaula buscando rastros de Blaise y Rocinante. Al mismo tiempo, Rocinante y Lav también presenciaron la formación de la jaula. Desafortunadamente para Doflamingo, Blaise ya había salido del alcance de la jaula. Debería ser la habilidad de Doflamingo. Gracias a Dios, ya escapamos, comentó Rocinante. Blaise los bajó a ambos y se detuvo en seco, comprendiendo que estaba fuera del alcance de la jaula. ¿Qué pasó?, preguntó Rocinante. Voy a enviarle un pequeño regalo a Doflamingo, respondió Blaise, levantando las suyas. Les recomiendo que se alejen un poco de mí. ¿Qué intentas hacer?, preguntó Rocinante, pero cargó con Lav y se retiró de todos modos. Con los brazos en alto, Blaise respiró hondo. Una tenue capa de brillo dorado envolvió todo su cuerpo como una capa, mientras sus ojos se tornaban de oro puro. ¡Ja!, gritó Blaise mientras su cuerpo estallaba con un calor aterrador. Canalizándolo hacia sus brazos, los dirigió hacia el cielo. A los ojos de todos, parecía una enorme columna dorada que se elevaba hacia el cielo. Todos contemplaron la vista con asombro, ya fueran marines, piratas, residentes o piratas Don Quijote. Solo Doflamingo notó el extraordinario poder que contenía ese rayo dorado. Era aterrador, incluso él sentía el peligro de esa cosa. ¿Quién lo está haciendo? ¿Nos está apuntando? Blaise no se detuvo. Sus manos emitieron la energía dorada sin pausa durante casi un minuto, mientras todos los demás notaban la anomalía en el cielo. Una enorme figura se formó sobre las nubes, cerniéndose sobre el pueblo fantasma. Desde abajo, todos podían distinguir la silueta, era la sombra de un enorme dragón. Aterrorizó a todos en la isla y a los marines presentes fuera de la jaula. Incluso el vicealmirante Zuru, estacionado en la isla de las golondrinas, pudo ver la figura con claridad. Ese bastardo de Sengoku, ¿qué me oculta? Este nivel de poder, murmuró, mirando boquiabierta al dragón dorado que dejaba al descubierto la cabeza con el resto del cuerpo aún oculto por las nubes. ¡Rugido! Con un rugido enorme, el dragón dorado se reveló, intimidando a todos los presentes abajo. Mientras tanto, los piratas Don Quijote se reunieron fuera de la mansión en la cima de la colina y observaron al dragón dorado que flotaba justo encima de la jaula. ¿Por qué tengo la sensación de que el dragón dorado nos está observando?, murmuró Gladius. Doflamingo y los demás hicieron una mueca al notar la rareza. En ese momento, Blaise observaba a Doflamingo y a su tripulación a través del dragón dorado, ya que estaba conectado directamente con él. Espero que te guste el regalo, Doflamingo. Blaise sonrió con suficiencia y atacó. El dragón dorado soltó otro rugido y salió disparado hacia donde estaban los piratas Don Quijote. ¡Mierda! De verdad nos está apuntando. Es una habilidad de la fruta del diablo, maldijo Gladius. Tormenta de meteoritos de dragón, salto dragón, era la habilidad de Xeno Soldic de Cazador X Cazador. En lugar de Nen, Blaise usó el poder de su fruta del diablo. Justo cuando todos pensaban que la jaula de pájaros lo aguantaría, el dragón dorado hecho de energía se desintegró repentinamente en flechas con la forma de un pequeño dragón y llovió del cielo. Aunque la habilidad no es tan exagerada ni tan poderosa como el ataque de Xeno Soldic, fue suficiente para cubrir la colina donde se encuentra Doflamino. El repentino cambio tomó a todos por sorpresa. Antes de que pudieran reaccionar, el ataque ya estaba sobre ellos y cubría una amplia zona, bloqueando por completo su ruta de escape. Todos a cubierto. Esquiven las flechas, todas están cubiertas de aquí, ordenó Doflamingo y gritó, ¡pica! Pica usó su habilidad piedra de piedra y se fusionó con la colina bajo él. Tomando el control, toda la colina tembló. Pronto envolvió a Doflamingo y a los demás con piedra. Los piratas Don Quijote desaparecieron cuando la piedra se cerró por completo. Un segundo después, todas las flechas descendieron sobre la colina.
Perforaron la montaña sin ninguna resistencia y demolieron toda la zona. ¡Boom! El impacto afectó a toda la isla Minion, y todos pudieron sentir el temblor bajo sus pies. Polvo y nieve cubrían toda la isla, impidiendo que todos vieran lo sucedido. Después de un minuto, el polvo se asentó, revelando la escena que dejó atónitos a todos. La colina había desaparecido por completo, solo quedaban piedras y escombros que indicaban que alguna vez hubo una montaña aquí. El ataque destruyó por completo y arrasó el lugar. En cuanto a si los piratas Don Quijote sobrevivieron al ataque, era una gran incógnita. El abrumador ataque se debe a que el punto de atributo de la fruta del diablo de Blaise superó el límite de 40 barras. Por otro lado, al finalizar el ataque, Blaise se sacudió las manos y murmuró: «Eso fue satisfactorio, me ayudó a despejar un poco». Rocinante y Lab seguían mirando la colina desaparecida donde Rocinante robó la Ope Nomi de 10 barrels. No podían creer lo que veían. Un solo ataque destruyó toda la montaña. Se acabó para los piratas Don Quijote. Rocinante murmuró: «No te preocupes, tu hermano sigue vivo». Blaise se adelantó y le dio una palmadita en el hombro a Rocinante, ya que Vircaje aún no había desaparecido. De hecho, ninguno de los piratas Don Quijote murió en el ataque, excepto Pica, que resultó gravemente herido. Capítulo 78. De vuelta a East Blue. Un poco alejados de la isla Minion. Los marines del barco de vigilancia observaron la devastación total causada por el dragón dorado que se dispersó en innumerables flechas y descendió sobre la colina del pueblo fantasma. Se suponía que era el escondite de 10 barrels, pero ya no existe. ¿Qué se supone que debemos informar? Al oír el informe, la vicealmirante Zuru sospechó que el ataque iba dirigido a los piratas Don Quijote, ya que fueron los últimos vistos en el lugar. ¿Pero quién lo hizo? No tenía ni idea. Y la escala del ataque es demasiado poderosa. Esto solo la molestó aún más, ya que nada iba según lo planeado. Parece que Doflamingo sabía de nuestra emboscada de antemano, fue directamente a la isla Minion. «Vamos», murmuró Zuru y ordenó a su subordinado que dirigiera el barco hacia la isla Minion. Tras reflexionar un momento, llamó a Sengoku y le contó todo el incidente. «¿Quién eres? ¿No eres un marine común y corriente? ¿Cómo no había oído hablar de ti?» Rocinante miró a Blaise con horror. «Este tipo no es un simple». «Lo harás, de ahora en adelante», respondió Blaise con una leve risita. «¿Vamos?» Sengoku-san me dijo que te trajera personalmente. En cuanto lo pidió, Rocinante se arrodilló sin dudarlo y suplicó: «Puedes llevarme, pero por favor, deja que Lab se vaya. Una vez que el gobierno mundial lo capture, no dudarán en sacrificarlo para obtener mayor poder. Aún es joven, no quiero que lo retengan. Puedes llevarme, se lo explicaré a Sengoku-san y aceptaré el castigo que sea. Por favor, te lo suplico». Blaise miró a Rocinante y dijo: «Lo dejaré ir si aceptas mi condición». «¿Qué pasa? Lo aceptaré todo». «Te quiero en mi unidad», explicó Blaise. Rocinante es una persona con mucho conocimiento y su fruta del diablo es rara. Tenerlo en su unidad le ayudará en el futuro. «No hay problema», asintió Rocinante. «Bien, salgamos de aquí. Tus heridas no son graves, pero necesitan tratamiento», dijo Blaise, observando las heridas de este último. Rocinante se agachó frente a Lab y le dijo: «Lab, es tu oportunidad. Ve a algún lugar, muy, muy lejos, nada te atará nunca más, ni las férreas fronteras de la Ciudad Blanca, ni tu corta vida. Nada te restringirá nunca más. Ahora eres, verdaderamente libre. Vive tu vida, nos volveremos a encontrar en el futuro». «No, corazón. No quiero. No dijiste que viajaríamos por el mundo, solo nosotros dos», gritó Lab. «Mentí. La verdad es que soy un marine, no puedo abandonar mi deber». Rocinante sonrió. «Lo sé. Te odio», pensó Lab en su corazón. Blaise sabía que esto no terminaría si no tomaba la iniciativa, así que agarró a Rocinante por el cuello y voló lejos de la isla. Lab intentó perseguirlo, pero lo dejaron atrás. «Lab, vive bien», gritó Rocinante y cerró los ojos. Si todo sale bien, Lab seguirá el camino original. Llegará a la isla Golondrina y se encontrará con Beppo. Al otro lado de la isla, los piratas Don Quijote se encontraron con la unidad del vicealmirante Zuru. Ya estaban bastante maltrechos. Es su peor día desde que se formaron los piratas Don Quijote. Incluso ahora, desconocen quién los atacó. Si no fuera porque la mayoría son fuertes y tenían varios usuarios de frutas del diablo, el ataque podría haberlos exterminado. Aún así, para defenderlos del ataque de Blaise, Pica resultó gravemente herido. 2 flechas le atravesaron el cuerpo,
una en la pierna y otra en el hombro izquierdo. Para su mala suerte, justo después de abandonar la zona se encontraron con Zuru, el enemigo más peligroso al que enfrentarse en ese momento. Aún así, de alguna manera escaparon de la isla con heridas. Todo este alboroto hizo que la vicealmirante Zuru gruñera. Fracasó en su misión de emboscar y aniquilar a los piratas Don Quijote de un solo golpe. Cuando el barco de Doflamingo desapareció de su vista, llamó a Sengoku y le contó todo lo sucedido allí. Nada salió como lo habían planeado. Al oír el informe, Sengoku tenía la mirada perdida. Se recostó en su silla, frotándose la cara con frustración. El fracaso de la misión no le afectó tanto como la traición de Rocinante. Suspirando, marcó el Dendenmusi de Blaise. Tras unos tonos, Blaise respondió. «Hola. ¿Atacaste a los piratas de Doflamingo?», preguntó Sengoku. «Sí. Parece que tu fuerza ha mejorado aún más. ¿Qué pasó?». Blaise le explicó todo pacientemente, desde el robo de la fruta del diablo por parte de Rocinante, el espionaje de Vergo, el plan de Doflamingo, etc. En cuanto a la fruta Ope Ope y Lab, Rocinante dijo que se lo explicaría él mismo a Sengoku. Así que Blaise le dejó la parte a él. Al fin y al cabo, es su responsabilidad. ¿Está Rocinante ahí? Sí, respondió Blaise. «Quiero hablar con él en privado», preguntó Sengoku. «De acuerdo, le dejo el Dendenmusi». Diciendo esto, Blaise marcó el número y se marchó. Después de unos 15 minutos, Rocinante regresó para resolver el asunto con Sengoku. Blaise no sabe qué dijo, pero Sengoku lo libró. En cuanto a la petición de Blaise de colocar a Rocinante en su unidad, accedió. «Blaise, ten cuidado. Doflamingo definitivamente vendrá a buscarte, ya que mataste a Vergo, uno de sus ejecutivos». «Bien. Me estoy aburriendo en el East Blue. ¿Cuándo aprenderás? Doflamingo no es un hombre común y corriente, tiene muchos contactos e influencia en el Nuevo Mundo», sermoneó Sengoku. «Ay. No te preocupes, Sengoku-san», Blaise terminó la llamada. Tras curar las heridas de Rocinante en la isla cercana, regresaron al East Blue al día siguiente. Capítulo 79. Aldea Fuosa. East Blue. La recompensa por salvar a Rocinante y matar a Vergo mejoró directamente su constitución y los atributos de su fruta del diablo en un. Blaise revisó su panel de estado. Nombre: Blaise Hunt. Ocupación: marine. Constitución: 51.1. Potencial de la fruta del diablo: 44.9. Aki: 35.0. Puntos de atributo gratis: 6.8. Estaba satisfecho con sus atributos. A diferencia de todo, Blaise quería aumentar sus puntos de Aki, pues conocía mejor su importancia. No importaba lo poderosa que fuera su fruta del diablo, si su Aki no era lo suficientemente fuerte, sería fácilmente superado por un oponente con un Aki poderoso. Al llegar a su barco, Blaise presentó a Rocinante a Regis y fue a su camarote para refrescarse y descansar, ya que no había dormido bien durante casi una semana. Al día siguiente, el barco de Blaise estaba anclado cerca de una isla deshabitada. La isla es de tamaño mediano, con un denso bosque y pequeñas montañas, y una gran cantidad de animales salvajes. El poderoso Aki de Blaise mantenía a los animales a distancia, ninguno se atrevía a acercarse a él. En ese momento, practicaba la forma avanzada del Aki de armamento, la emisión. Proyectando el Aki, este brotaba de su cuerpo sin necesidad de un medio. Este método permite al usuario del Aki dañar o repeler a su objetivo sin contacto directo ni fuerza bruta. Sin embargo, este método es mucho más difícil de dominar de lo que pensaba. Requiere entrenamiento e incontables años de experiencia en el uso del Aki. Gracias a las notas escritas por el viejo Magnus, practicó sin rendirse, aunque no logró dominarlo. Además de practicar el Aki de armamento, también se centró en el Aki de observación. Con la habilidad de la fruta del diablo de Rocinante, pudo mejorarlo aún más. Sin ningún sonido a su alrededor, entrenó para percibir la presencia e intenciones de los demás. Esto le ayudó a desarrollar su Aki de observación hasta cierto punto. Blaise también compartió diferentes ideas sobre cómo Rocinante podía desarrollar la habilidad de su fruta del diablo e incorporarla en combate. Es una habilidad maravillosa si se utiliza correctamente. Entonces comenzó a enseñar Aki a Regis y a Rocinante. Los entrenó de la misma manera que aprendió del anciano Magnus. Pero fue en vano, ya que no lograron percibir la energía espiritual ni siquiera después de días de práctica. Como dijo Magnus, no todos son aptos para aprender este método. Como no podían percibir la energía espiritual, Blaise cambió a un método diferente. Para cualquier principiante,
Percibir la energía espiritual mediante el Haki de observación es sencillo. Porque es fácil despertar el Haki de observación de forma forzada, a diferencia del Haki de armamento. Así que Blaise entrenó su Haki de observación bloqueando su visión. Pasaron 10 días. Nada cambió. El East Blue estaba tranquilo como siempre, incluso avistar piratas es algo raro. Blaise le dijo a su unidad que dejara que el barco zarpara hacia la isla del amanecer, donde se encuentra el reino de Goa. Fue por esa época que Shanks llegó a la aldea Fuosa. Y Blaise también quería ver a Luffy, el futuro rey pirata del mar. También estaban Makino y el alcalde de la aldea, Bob Slap. Su barco llegó a la aldea Fuosa, pero Blaise no quería que los demás supieran que era un marine, ya que eso afectaría su plan con Shanks. Así que, el barco de los marines atracó en la remota zona de la isla del amanecer mientras Blaise viajaba a la aldea Fuosa a pie. La aldea Fuosa es la misma que había visto en la serie, parecida a una típica comunidad rural, con rústicas casas de madera, muelles y algunos molinos de viento. Se encuentra al este de la capital del reino de Goa y es desconocido para muchos, pero todo el pueblo está lleno de gente enérgica y alegre. Blaise percibió un ambiente animado alrededor del pueblo. Justo cuando entraba, vio un bar, Party's Bar. Una sonrisa se dibujó en su rostro al ver el bar. En todo el mundo de One Piece, este lugar es un poco especial. Porque en cierto modo es donde comienza la serie. Como iba vestido con ropa normal, nadie notó su presencia. Blaise entonces entró casualmente al bar y miró a su alrededor buscando un asiento. Como era mediodía, el bar estaba medio lleno y el olor a vino impregnaba todo el lugar. Era ruidoso, ya que la mayoría de los clientes eran residentes locales.